Capítulo 16. 0630 horas, 20 de marzo de 2526, calendario militar. Crucero furtivo punto de fuga de la clase Point Blank del UNSC. Órbita parabólica alta, planeta Vico, sistema Colacoa. 203. Ese era el número de cápsulas de entierro de Duraplas gris colocadas ante las puertas del hangar en el hangar de mando de la punto de fuga. Héctor Nieto estaba en descanso en de desfile con un centenar de compañeros oficiales. Estaban parados en ángulo recto con respecto a los cilindros, cuya altura era hasta la pantorrilla, escuchando a la capellán hablar sobre el honor del servicio y el sacrificio. Frente a ellos estaba la otra mitad de la compañía de honor, un centenar de miembros del personal alistado con uniformes azules, incluyendo al sargento Avery Johnson, John, 117, y los otros 5 Spartans que no se encontraban en la enfermería en ese momento. 54 de los cilindros de Duraplas gris estaban vacíos. Ese era el número de humanos que habían muerto a bordo de la Noche Estrellada y que habían sido atomizados por la carga de autodestrucción de un megatón del merodeador. Otras 127 cápsulas contenían las cenizas de las víctimas de los ODST del asalto inicial a Seoba, hombres y mujeres que nunca más se alzarían en armas contra la insurrección. Y 22 de los cilindros contenían las cenizas de la tripulación de la Estrella Fantasma, agentes insurreccionistas que Héctor había reclutado personalmente en una red de células durmientes en crecimiento. Una red que algún día destruiría al UNSC desde dentro. Desafortunadamente, ninguna de las cápsulas de entierro contenía un Spartan, a pesar de los esfuerzos de Héctor para que los mataran. En Neterop, uno de sus operadores de sensores había transmitido accidentalmente a través de un canal abierto. Y ayer mismo, Héctor se había detenido intencionadamente mientras respondía al llamado de apoyo de John, 117. Los Spartans no solo habían sobrevivido a ambos intentos de asesinato, sino que habían ganado las batallas e incluso habían conseguido capturar algunos equipos del Covenant. Héctor podría haberse sentido aliviado de estar del mismo lado que los monstruos de la bioingeniería, si hubieran sido creados para defender a la humanidad de los invasores alienígenas. Pero no lo habían sido. Los Spartans habían sido concebidos específicamente para diezmar a la insurrección lanzando ataques quirúrgicos contra sus líderes, y estaban demostrando ser demasiado efectivos. Había visto un par de informes de la ONI que describían cómo los equipos Spartans de Jericho VII y Mamore estaban masticando el liderazgo de los frentes rebeldes locales. Y solo 6 meses antes, el equipo azul había asestado un duro golpe al Frente Rebelde Unido al capturar a su líder, su propio amigo y mentor, el coronel Robert Watts. Dado el daño que los Spartans habían infligido en solo medio año, Héctor estaba casi agradecido al Covenant por atacar y dividir su atención. Solo esperaba que el respiro le diera tiempo suficiente a la insurrección para organizarse y masacrarlos, porque si eso no sucedía, sería la insurrección la que se enfrentaría a la aniquilación. El zumbido de la capellán finalmente llegó a su fin, y ella se volvió hacia Héctor con los ojos llenos de dolor y una sonrisa expectante. Héctor se maldijo a sí mismo por dejar que su mente vagara. Alima Ascot había muerto cuando cayó la Noche Estrellada, y él era el comandante del escuadrón de vuelo sobreviviente de mayor rango. Eso significaba que ahora era el comandante de facto de la Fuerza de Tarea Llama y esperaba asumir todas las tareas ceremoniales que Ascot había realizado con tan poco esfuerzo. Tómese su tiempo, comandante Nieto, dijo la capellán. Creo que un momento de silencio es apropiado antes de entregar a tantos de nuestros hermanos y hermanas a las estrellas. Gracias, Mayor Ojombo, dijo Héctor, genuinamente agradecido por la insinuación sobre el funeral. Los voy a extrañar muchísimo. Y lo haría. A pesar de su odio al UNSC, muchas de las personas representadas por esas cápsulas habían considerado a Héctor un amigo. La mayoría le había confiado sus vidas en un momento u otro, y traicionarlos no había sido fácil. Había incluso una parte de él que se compadecía de John, 117 y sus Spartans, por lo que Halsey y sus amos de la ONI les habían hecho no mucho, pero estaba allí. Héctor miró a través de la formación alistada a Avery Johnson, quien era el sargento de mayor rango presente. Llame a atención a la formación, sargento de Estado Mayor. Johnson dirigió su mirada hacia el centro de la nada. Compañía de honor, atención. Ambos lados de la formación pasaron del descanso de desfile a la atención, uniendo sus pies y sus brazos a sus lados. Levante la barrera de presión, sargento de Estado Mayor. Johnson solicitó la orden para la tripulación del hangar. Una barrera transparente de alón se elevó desde la cubierta para separar el grupo de entierro de las cápsulas de entierro.
Yeto levantó la mano en señal de saludo, y toda la formación siguió su ejemplo. Abra la escotilla exterior, sargento de Estado Mayor. Johnson dio la orden. La escotilla se replegó hacia arriba, y la onda de descompresión levantó las cápsulas de entierro y las condujo a través del portal y hacia el vacío. La punta de fuga estaba en el apogeo de su órbita parabólica, por lo que el impulso adicional sería suficiente para que los cilindros rompieran la órbita y continuaran hacia el espacio profundo. Héctor sostuvo su saludo y recitó el discurso que había preparado. De polvo de estrellas venimos, y a polvo de estrellas volvemos. Nuestros hermanos y hermanas caídos no se han ido de nuestros corazones, porque nos han dejado solo para explorar adelante, y sabemos que cuando llegue nuestro momento de seguir, estarán esperando para mostrarnos el camino. Que descansen en paz, porque han luchado valientemente y han muerto noblemente. Ningún comandante podría pedir más. Héctor terminó su saludo con un chasquido y luego añadió, adiós. Esperó a que la formación siguiera su ejemplo, y luego se volvió hacia Johnson. Cierre la escotilla exterior, sargento de Estado Mayor. Johnson emitió la orden, y la escotilla exterior descendió. Despida a la compañía de honor, sargento de Estado Mayor. La mirada de Johnson volvió a un punto muerto. Compañía, rompan filas. Y, en la típica moda militar, ese fue el final. Nada de elogios largos, nada de reuniones post-servicio. La barrera de presión Alon simplemente se hundió de nuevo en la cubierta, y el personal que asistió partió para regresar a sus lugares de trabajo y continuar con lo siguiente. Solo Eiber y Johnson, los Spartans, el coronel Crowther y un puñado de oficiales superiores se quedaron, sin duda esperando que el nuevo comandante de la Fuerza de Tarea Llama les diera alguna idea de lo que iba a suceder. Héctor no se sorprendió al ver a John 117 estudiándolo con una mirada a la vez obvia e intensa, y casi pudo ver las ruedas girar mientras el joven Spartan contemplaba la cantidad de tiempo que le había llevado responder a su llamado de apoyo. Claramente, Héctor tenía trabajo que hacer si quería recuperar la confianza del chico. Dándole a Crowther y a los otros oficiales ninguna oportunidad de acorralarlo, puso una sonrisa de aprobación en su cara, luego se dirigió hacia John y palmeó el enorme brazo del Spartan con una mano. Tú y los Spartans hicieron un gran trabajo ayer, suboficial. Hubo muchas bajas, pero salvaron a todos los que pudieron ser salvados. Héctor le echó una mirada significativa a Johnson, que todavía parecía un poco vidrioso por su conmoción cerebral, y luego se volvió hacia John. Y evitaron que el enemigo capturara a uno de nuestros merodeadores. Hicieron más que eso, dijo la doctora Halsey, poniéndose al lado de Héctor. Halsey estaba vestida con una bata de laboratorio blanca, que probablemente era lo más parecido a vestir de blanco que una científica civil que trabajaba para la ONU podía conseguir. Eliminaron una nave alienígena. Su tercera. Y recuperó esa cosa de las cenizas de la cabina de vuelo, añadió Héctor con entusiasmo. Halsey siempre se jactaba de sus Spartans como una madre orgullosa y estar en su lado bueno probablemente le ayudaría mucho a mantener la confianza de John. Fue un golpe de suerte para nosotros. Tal vez descubras algo importante. La sonrisa que Halsey le dio fue más calculada que halagada. Tal vez, comandante. Estoy progresando. Impresionante, sin duda alguna, dijo Héctor. Y entre mis merodeadores y tus Spartans, ayer mismo derribamos 3 embarcaciones enemigas. Es una pena que los equipos de recuperación no hayan podido capturar a ningún alienígena vivo, pero si se puede averiguar algo con el equipo del Covenant que trajeron de vuelta, yo diría que eso hace que la batalla de Seoba sea el mejor resultado del UNSC contra el Covenant hasta ahora. Me alegra que se sienta así, señor, dijo John. Y ahora que está al mando de la Fuerza de Tarea, espero que reconsidere la decisión de la capitana Asko de dejarnos de lado. Héctor no necesitaba fingir su sonrisa. No te preocupes, dijo. Tú y tus Spartans verán toda la acción que puedan manejar. Confía en mí en eso. Esa decisión no es tuya, dijo Crowther, interponiéndose entre Héctor y John. Los Spartans me informan a mí. Y ahora me informas a mí. Héctor se volvió hacia Crowther. Podemos hablar de la cadena de mando más tarde, pero la flota del Covenant llegará para atacar Vico en cualquier momento, y cuando lo haga, necesitamos que John y los Spartans lideren nuestra emboscada. Tienen tantas naves derribadas como el resto de la Fuerza de Tarea combinada. Todavía tienen 15 años, dijo Crowther. Estoy seguro de que el almirante Cole estaba al tanto de su edad cuando los asignó a la Fuerza de Tarea Llama. Héctor se estaba impacientando con la terquedad de Crowther.
Casi parecía que el coronel realmente veía a los Spartans como una amenaza para sus dagas negras, como Héctor le había sugerido a John en un intento calculado de manipularlo. Lo siento, Marmón, pero has visto lo que los Spartans pueden hacer. Voy a tener que invalidarte en este caso. ¿Enviando a niños a la batalla? El tono de Crowther se hizo más agudo. Eso sería un error, comandante Nyeto. Uno grande. ¿Me está amenazando, coronel? Tómalo como quieras. Los ojos de Crowther se endurecieron. Pero lo digo en serio. No enviarás soldados menores de edad a la batalla con mis dagas negras y si lo intentas, te encontrarás explicando tus acciones a un tribunal de investigación. El pulso de Héctor comenzó a latir en sus oídos, pero la amenaza era algo que no podía ignorar. Un tribunal de investigación era un procedimiento de investigación para determinar si los hechos de una situación justificaban la adopción de nuevas medidas, y lo último que Héctor quería era un equipo de oficiales del Hagus meando entre sus merodeadores. Había trabajado duro para reclutar agentes de alta calidad para sus tripulaciones durmientes, y todos ellos tenían leyendas de cobertura hermética. Pero no podía arriesgarse a que investigadores entrenados lo investigaran a él y a su gente. Demasiadas cosas podrían salir mal. Muy bien, coronel. Seguiremos la emboscada de Vico según las reglas. Héctor se giró para irse. Pero más vale que tus dagas negras estén a la altura del trabajo, o ni siquiera tendremos tiempo para un tribunal de investigación. El hangar comenzó a vaciarse en un silencio tenso y sorpresivo, Nyeto y el cuerpo de merodeadores saliendo por la salida de babor y los dagas negras por estribor. Avery Johnson se encontró pensando que tal vez debería haber escuchado a los médicos y haberse quedado en su litera. La única explicación razonable para lo que acababa de presenciar era que su conmoción cerebral era mucho peor de lo que los médicos pensaban. De ninguna manera los dos oficiales superiores de la fuerza de tarea habrían discutido así frente a sus subordinados. Tenía que estar alucinando. Avery aún estaba pensando en esta posibilidad cuando vio a la doctora Halsey agarrar a John por el brazo, y luego redirigirlo a él y al resto de los Spartans hacia la salida de estribor que usaban los dagas negras. Al menos eso tenía sentido. John era un gran soldado, pero cuando se trataba de política militar, todavía era solo un niño. El Spartan estaba dejando que su frustración con Crowther lo cegara ante las manipulaciones de Nyeto, y Halsey estaba protegiendo a John como una mamá gallina, manteniéndolo alejado del pantano de una cadena de mando disputada. Mientras Avery se giraba para seguirlo, el coronel Crowther fue a su lado. Lamento que haya tenido que ver eso, sargento. He visto cosas peores, señor. Avery solo estaba siendo medio sincero. Había visto antes disputas a gritos entre oficiales al mando, solo que no una en la que se amenazaran abiertamente entre sí con acusaciones que ponían fin a su carrera. Pero con el debido respeto, no lo convertiría en un hábito. Esta no es una lucha de meadas que vaya de ganar. Crowther parecía divertido. ¿Es eso cierto? Me temo que sí, dijo Avery. Crowther no había estado en la reunión inicial de Avery con Halsey y los dos vicealmirantes, así que probablemente no se daba cuenta de que era la sección 3 de la ONI la que enviaba a los jóvenes Spartans a la batalla, y los coroneles que se enfrentaban a la sección 3 no permanecían en el puesto de coronel por mucho tiempo. Mire, entiendo sus reservas sobre enviar soldados menores de edad a la batalla. Quiero decir, ¿quién en su sano juicio no lo haría? Pero esos Spartans no son niños, créame, y esa decisión fue tomada muy por encima de su nivel salarial. Soy consciente de ello, sargento. Crowther miró fijamente, luego miró a la cubierta y dejó de caminar. Avery entendió la indirecta e hizo lo mismo. Crowther esperó a que el hangar estuviera finalmente despejado, y luego continuó: no puedo decir que apruebo el proceso, pero no se puede negar el resultado. Esos Spartans son soldados magníficos. Si no nos hubieran salvado el trasero en Seoba, Tormenta Silenciosa habría terminado. Avery frunció el ceño. ¿Y todavía quiere mantenerlos al margen? No exactamente, dijo Crowther. Están listos para la batalla. Me convencieron de eso salvándote e impidiendo la captura de la Noche Estrellada. Entonces no lo sigo, señor. Avery frunció el ceño. Tal vez sea la conmoción cerebral. Crowther se rió. No es la conmoción cerebral, sargento. Es Nyeto. De acuerdo. Ahora estoy muy confundido. Porque no estabas a bordo de la canción fantasma cuando John pidió apoyo, dijo Crowther. El comandante Nyeto lo dejó a él y al resto de los Spartans expuestos. Todo para que él pudiera pasar 8 minutos maniobrando para el ataque perfecto contra el escuadrón enemigo. Un momento.
¿Cree que Nyeto se estaba demorando deliberadamente? Creo que habría derribado las otras dos corbetas si hubiera atacado de inmediato, dijo Crowther. Y hasta que entienda por qué no lo hizo, no quiero a esos Spartans cerca de él. Ni siquiera quiero que sepa dónde están. Avery asintió lentamente. Sí. Puedo entenderlo. No estaba tan sorprendido como debería estarlo. Avery tenía sus propias reservas acerca de Nyeto. Los esfuerzos del teniente comandante por hacerse amigo de John ya lo habían fastidiado. Y en la sesión informativa en la que Nyeto había revelado la edad del Spartan, Nyeto claramente había estado tratando de abrir una brecha entre John y sus comandantes y ahora Avery sabía por qué. Nyeto intentaba erigirse como el único aliado de John en la estructura de mando. Después de un momento, Avery dijo, ¿qué vamos a hacer al respecto? Crowther sonrió. ¿Cuánto ha estudiado a San Tzu, sargento? Avery respondió con lo que parecía apropiado para sus circunstancias actuales, grandes resultados se pueden lograr con pequeñas fuerzas. Muy impresionante, dijo Crowther. Debo entender que recuerda lo que el general dijo sobre los trenes de suministros. Un ejército sin su tren de suministros está perdido, dijo Avery. Sin provisiones se pierde. Sin bases de suministro se pierde. Entonces creo que sabe lo que va a hacer, sargento. Yo. Usted y los Spartans, dijo Crowther. Asumo que sabes a dónde van. Avery pensó por un momento y luego dijo, creo que sí. Cuando grandes fuerzas lanzaban el tipo de ataques de penetración rápida que utilizaba el Covenant, no tenían más remedio que dejar sus trenes de suministros en el lugar de su última victoria. Al menos, sé por dónde empezar a buscar. ¿Y eso es? El planeta que acaban de vitrificar, dijo Avery. Etalán. Crowther sonrió. Yo diría que has superado tu conmoción cerebral, dijo. De hecho, diría que está pensando con bastante claridad, sargento. Capítulo 17. 1534 horas, 20 de marzo de 2526, calendario militar. Crucero furtivo. Punto de fuga de la clase Point Blank del UNSC. Punto de liberación 3, Vico/Seoba, sistema Colacoa. La flota del Covenant apareció en el monitor del mamparo en un instante, un centenar de puntos de luz azul que salían del desliespacio en un abrir y cerrar de ojos. Se dirigían hacia la media luna rosada de Vico en un enjambre de lentos giros, cada partícula azul brotaba docenas más a medida que las naves alienígenas lanzaban sus complementos de casas estelares. Pero en lugar de lanzarse a proteger su flota y acosar las defensas humanas, las motas se mantuvieron cerca, girando alrededor de sus naves nodrizas en patrones de escolta tan apretados que se fundían en manchitas brillantes del tamaño de un botón. Apenas era la doctrina de asalto planetario que John había aprendido en su curso de tácticas de flota en Reach. Por otra parte, la suposición tácita había sido que los Spartans se estaban entrenando para batallas en las que una fuerza humana se enfrentaba a otra, y que el objetivo del atacante sería algo más lógico que la destrucción total de un planeta entero. Ciertamente, no se había pensado en situaciones en las que una flota enemiga cuyas embarcaciones tenían escudos de energía pudieran bombardear un mundo poblado con haces de plasma del tamaño de rascacielos. Esa es una formación extraña, dijo Fred. Estaba parado junto a John en uno de los hangares de mantenimiento más pequeños de la punto de fuga. Sus armaduras Mjolnir estaban en el módulo de mantenimiento y reparación, por lo que en la actualidad llevaban utilitarios negros sin insignias ni placas de identificación. Kate y Linda estaban a ambos lados, también vestidas de negro. Había 4 Spartans más en una esquina trasera del hangar, familiarizándose con algunas de las armas recuperadas en Seoba. Los otros 4 miembros del escuadrón seguían en la enfermería con lesiones que iban desde la enfermedad por descompresión hasta una rotura de vaso. Mientras tanto, la doctora Halsey estaba encerrada en su laboratorio con algún tipo de proyector holográfico del Covenant, recuperado de los escombros de la nave que la noche estrellada había derribado cuando se autodestruyó. Cuando nadie respondió, Fred añadió, uno pensaría que sus comandantes nunca han estado en una escuela de guerra de flotas. Diferentes armas, diferentes tácticas, contestó John. Cierto, pero luchas en beneficio de tu arma, dijo Kelly. Si yo fuera el Covenant, me pararía detrás de una pantalla de combate. Usaría esos cañones de plasma para atacar las defensas orbitales y hacer que la flota de Vico viniera a mí. Eso sería lo más inteligente, estuvo de acuerdo Linda. Pero también sería predecible. Una flotilla de brisnas blancas comenzó a acumularse en el lado de la luz del día de Vico mientras la pequeña armada espacial del planeta se posicionaba para entablar batalla.
Había unas 50 embarcaciones, pero John sabía que la mayoría de ellas serían fragatas de patrulla diseñadas para deshabilitar naves de contrabando, no para ir de nariz a nariz con naves capitales con escudos de energía. No había forma de que pudieran detener a la flota invasora. Pero si esperaban su tiempo y empleaban tácticas de jauría de lobos, los marineros bíconos podrían llevarse algunas naves enemigas con ellos. La doctrina del UNSC dictaba el lanzamiento de un ataque de cazas para desbaratar tal formación antes de que pudiera abarrotar una nave capital. Sin embargo, los cazas alienígenas permanecieron con sus naves nodrizas, manteniendo un escudo defensivo apretado pero quebradizo que podía resquebrajarse bajo el ataque de incluso un par de fragatas, y la flota del Covenant parecía estar acelerando hacia los defensores de Vico. La táctica alienígena no tenía sentido. ¿Cuál es su prisa?, preguntó Fred, llegando claramente a la misma conclusión. El Covenant penetrará esa pantalla como un misil a través de una cortina de ducha, pero van a perder más de unas cuantas naves haciéndolo. Entonces deben creer que perderán aún más si se toman su tiempo, dijo Linda. Perdieron más de la mitad de su flotilla de intrusión en Seoba. Quizás nuestros merodeadores se han ganado su respeto. Kelly agitó la cabeza. Esas eran solo corbetas de exploración. Yeto las estaba derribando con unas pocas salvas de misiles afortunadas. Ella señaló al monitor. Pero esa flota está llena de cruceros y cargueros de asalto. Sus escudos podrían absorber media docena de salvas sin parpadear. Correcto, dijo John. Si están preocupados, no se trata de merodeadores. ¿Podría ser sobre nosotros?, preguntó Kelly. ¿O, en realidad, sobre los dagas negras? La corrección se debió a la situación aún incierta de los Spartans. Como comandante de vuelo de alto rango en la Fuerza de Tarea Llama, Héctor Nieto estaba ahora a cargo de la operación Tormenta Silenciosa, y quería que los Spartans volvieran al estado activo. Pero Crowther continuó resistiendo, y ni siquiera la doctora Halsey había sido capaz de convencerlo de que cambiara de opinión. John y el resto de los Spartans estaban frustrados y enojados por haber sido marginados, pero ¿qué podían hacer? Las órdenes eran órdenes, y después de la hazaña que John había hecho durante la inserción en Seoba, estaba claro que no iba a hacer cambiar de opinión a Crowther desobedeciéndolas ahora. El resultado era que los dagas negras intentarían abordar la flota alienígena por su cuenta, y los Spartans estarían observando desde la punta de fuga. Después de un momento, John asintió a Kelly. Creo que tal vez tengas razón. Estar preocupados por un intento de abordaje explicaría por qué mantienen a sus casas en escolta. Eso explicaría muchas cosas, dijo Linda. Podría haber sido una de las razones por las que el Covenant se esforzó tanto por capturar ese merodeador ayer. Si saben lo del embarque en Eterop, querrán saber cómo nos acercamos lo suficiente sin ser detectados. Tiene sentido, dijo Fred. Excepto por la parte de saber que había merodeadores en Seoba. Los Inies nunca recibieron un mensaje, y está claro que no esperaban que apareciéramos. No importa, dijo John. Tal vez los alienígenas solo vieron a un merodeador visualmente y querían saber por qué no podían verlo en sus sensores, o tal vez tenían una nave de reconocimiento vigilando el punto de encuentro antes de que nosotros llegáramos. Lo que importa es que sabían lo que veían y estaban dispuestos a correr grandes riesgos para capturar uno. Maldita sea. La mirada de Kelly volvió a las manchas de luz en el monitor. Se están protegiendo contra las acciones de abordaje, y están tratando de capturar merodeadores. ¿Conocen el plan? ¿O eso? O Fred dudó, luego suspiró y dijo, bien, ellos conocen el plan. ¿Cómo? Tal vez lo descubrieron después de Neterop, sugirió Linda. Si el capitán se las arregló para informar de que estaba siendo abordado, podrían haber adivinado que lo intentaríamos a mayor escala. Posible, dijo John. Pero eso es un gran salto, especialmente por su cuenta. ¿Crees que alguien les ayudó a averiguarlo?, preguntó Kelly. Esa es una explicación más simple, dijo John. Pero lo más simple es que alguien les dijo. El general Garvin tenía que tener una inteligencia bastante decente para atraer al Covenant a una cita. Y debe haber sido capaz de prometerles aún más, si pensaba que podía llegar a un acuerdo con ellos. Solo hay un problema con esa teoría, dijo Fred. Garvin es un INIE. ¿Cómo conseguiría esa clase de inteligencia de alto nivel? No lo sé, dijo John. En el monitor, los dos bandos ya estaban intercambiando fuego, los alienígenas lanzando salvas de pernos de plasma y los humanos contrarrestando con bombardeos de misiles.
Y, aún así, las naves capitales del Covenant mantenían a sus casas cerca, envolviéndose en una red de piquetes tan estrechamente entretejida que una luciérnaga no podía pasar. Pero voy a averiguarlo. Continuaron observando el monitor mientras las dos flotas se desgarraban entre sí y las primeras naves de evacuación comenzaron a salir de las nubes rosadas de Vico y se dirigían a las estaciones de transferencia orbital. El Covenant no hizo ningún intento de interferir, tal vez porque el número de refugiados que podrían escapar era un porcentaje muy pequeño de la población del planeta. Incluso las naves de pasajeros más grandes no transportaban más de 30.000 personas, y la población total de Vico ascendía a decenas de millones. John escuchó un par de botas golpeando la cubierta hacia ellos, y luego se giró para ver a Iver y Johnson acercándose en utilitarios ligeros de servicio de color azul. Aparte de una ceja aún más baja por el dolor posterior a la conmoción cerebral, parecía lo suficientemente sano y alerta, y su forma de andar era constante. Sargento Johnson, dijo John, ¿no se supone que deberías estar descansando? Depende de a quién le preguntes, dijo Johnson. Y me estaba aburriendo. Únete al club, dijo Fred. ¿Cómo te sientes? Como si tuviera la peor resaca de la historia y no recordara cómo me la hice. Johnson se deslizó entre Fred y John, luego miró a su alrededor y frunció el ceño a los cuatro. ¿Iban a pasar el día holgazaneando en este hangar quejándose? Solo mirando la batalla desde una distancia segura, dijo John. Y está empezando a parecer que eso es todo lo que vamos a hacer en esta misión. Johnson se acercó. ¿Y si no lo fuera? John y Fred intercambiaron ceños fruncidos. Luego John preguntó, ¿estás hablando fuera de la cadena de mando? No exactamente, dijo Johnson. Está autorizado solo que en silencio. No me gusta, dijo Kelly. Crowther nos dejó ir tras la noche estrellada sin autorización, hizo más que dejarlo pasar. Johnson se inclinó detrás de John para dirigirse a Kelly. Sabe que salvaron nuestros traseros con su iniciativa. Lo que sea, dijo Kelly. Si se entera de que vamos a hacer algo a sus espaldas por Nyeto, no es Nyeto, dijo Johnson. Crowther quiere que se ofrezcan como voluntarios. ¿Para qué? Preguntó John. ¿Importa eso? John miró al monitor del mamparo. Las dos flotas estaban lo suficientemente cerca ahora que habían entrado en maniobras evasivas, llenando la oscuridad con pequeñas comas de luz mientras se desviaban y se balanceaban y trataban de convertirse en objetivos impredecibles. Las embarcaciones del Covenant aún parecían manchas azules, aunque habían empezado a hacerse más grandes y difusas mientras sus caparazones de casas escoltas luchaban por mantenerse en formación alrededor de sus naves nodrizas. Claramente, incluso en medio de una acción de la flota, los comandantes alienígenas seguían preocupados por ser abordados. John se volvió hacia el sargento. Sí, dijo. Podría ser. Johnson parecía confundido. Pensé que los Spartans siempre se ofrecían. Un rumor desagradable, dijo Fred. ¿Quién sabe cómo empiezan esas cosas? Johnson lo ignoró y miró el monitor. Bien, ¿qué me estoy perdiendo? Antes de contestar, John levantó la palma de la mano, una señal que los Spartans usaban para pedir permiso el uno al otro. Aparte de la doctora Halsey, Avery Johnson era probablemente la única persona a bordo en la que los Spartans podían confiar. Pero la siguiente decisión de John afectaría a todo el equipo, y la única debilidad de entrenamiento que esta misión había puesto de manifiesto en él era su falta de inteligencia política. John sabía que alguien estaba jugando con los Spartans pero no sabía quién ni por qué. Cuando recibió los asentimientos de los otros tres miembros del equipo azul, John llamó la atención de Johnson y volvió a mirar al monitor. Mira la flota del Covenant, dijo. ¿Ves lo borrosas que están sus naves? Claro, dijo Johnson. Sus casas están demasiado cerca para que intentemos abordarlos. Por eso Crowther me envió aquí. ¿Qué es lo que quiere? Preguntó Kelly. Enviarnos a Etalan, dijo Johnson. Para atacar su convoy logístico. Por un momento, todos se quedaron en silencio. Finalmente, Fred dijo, Sargento, tal vez debería escuchar a su médico. Johnson frunció el ceño. ¿Qué pasa con ustedes? Estás diciendo locuras, dijo Linda. El único lugar al que el coronel quiere enviarnos es a Rich. Los ojos de Johnson se iluminaron de comprensión. ¿Están preocupados por la discusión en el servicio? Entre otras cosas, dijo John. Eso fue solo una tapadera, dijo Johnson. Crowther quería retenerlos para esta misión. ¿Así que amenazó con relevar a Nyeto del mando? Preguntó Kelly. ¿No habría sido más fácil explicar lo que estaba pensando? En realidad no. Johnson bajó la mirada. Hay otros problemas.
Tenemos algunos propios, dijo John. Los Spartans no se ofrecerán para nada hasta que te pongas a nuestro nivel. Johnson pensó durante un momento, y luego se encogió de hombros. Supongo que merecen saberlo, dijo. Al coronel Crowther no le gustó el tiempo que le tomó a Amjeto responder a su llamada de apoyo en Seoba. Y a nosotros tampoco, dijo John. Pero eliminó 2 corbetas. El coronel cree que podría haber acabado con el resto si se hubiera movido más rápido. Johnson se detuvo y añadió, y hay algo más que acaba de aprender. El transporte de prisioneros nunca llegó a Vico. No me sorprende en absoluto, dijo Kelly. El Covenant estaba disparando a todo lo que salía de Seoba, y las Bantas no son exactamente una nave sigilosa. No fue impactada ni siquiera un poquito, dijo Johnson. La Viuda Negra la tiene en una cámara de combate mientras se mueve para salir de la órbita. John comenzó a tener una sensación de náuseas en el estómago. Y los pilotos eran del vuelo fantasma de Amjeto. ¿Ves el problema aquí?, dijo Johnson. Eso no significa que fueran espías inies, o que Amjeto sabía de ellos y lo eran. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Tú crees? Fred agitó la cabeza con frustración y se volvió hacia John. Ahora todo tiene sentido. Quizá el coronel Crowther tenga razón. Amjeto se tomó su tiempo para apoyarnos en Seoba. Nos estaba usando como cebo. A pesar de lo exasperado que estaba John con la lenta respuesta durante la búsqueda de la noche estrellada, Amjeto no había hecho otra cosa que apoyar a los Spartans antes y después, y era difícil creer que el comandante pudiera ser realmente un espía insurreccionista. Y funcionó. Destruyó casi la mitad de la flotilla alienígena e hizo huir a las otras 2 naves. John, él ha estado tratando de que nos maten desde el intento de captura en Meterop, dijo Kelly. La comunicación abierta del operador del sensor no fue un accidente. No era un investigador del JA, pero las pruebas contra Amjeto parecían bastante débiles. Había muchas coincidencias que se podían explicar de una docena de maneras diferentes, y ciertamente parecía posible que todo lo que se atribuía al comandante hubiera sido hecho por la tripulación de vuelo desaparecida por su cuenta. Incluso la forma en que Amjeto se había visto obligado a revelar la verdadera edad de los Spartans se podía atribuir a la simple curiosidad y a sus escasas habilidades sociales. Así que existía la posibilidad de que Amjeto no fuera el traidor que las circunstancias sugerían. Pero, ¿merecía la pena apostar por las vidas de todo el equipo de John? Después de un momento, Johnson preguntó, ¿quieres que sea Crowther? No. Eso sería mucho más fácil, sí, dijo John. ¿Y quién dice que enviarnos a Etalan no es una trampa también? No había pensado en eso, admitió Johnson. Que los Spartans salgan solos y eliminen la competencia del 21º. Eso es posible, supongo. Kelly resopló, Fred agitó la cabeza y Linda puso los ojos en blanco. Una pequeña sonrisa apareció en la cara de Johnson ante la reacción coactiva del equipo azul. Luego continuó, pero solo hay una manera de averiguarlo. Tienen que tomar la misión. Sí, supongo que sí, dijo John. Para eso están los Spartans, ¿no? Capítulo 18. Novena era de la reclamación. 34º ciclo, 64 unidades, calendario de batalla del Covenant. Flotilla de las estrellas de sangre, transporte Emeline de la clase Banta capturado. Punto de liberación 4, tercera luna / planeta Borodan, sistema Kirill. Quizás Teles Atula y mataría más tarde a toda la tripulación de la nave, después de que sus pasiones se hubiesen enfriado y pudiese estar seguro de que sus muertes se producían por voluntad de los profetas y no por la suya propia. Hasta entonces, hasta que sus mandíbulas dejaran de rechinar y el nudo entre sus corazones se soltara, detendría su mano y aprendería lo que había traído a los humanos hacia él, por qué habían arriesgado su nave y sus vidas para seguir el rastro del susurro sagrado en un transporte tan torpe, mal armado y extrañamente designado como el Emeline. Los 2 jóvenes escoltas Giralanae de Esatulai también estaban nerviosos, moviéndose de un lado a otro en su nueva armadura de estrellas de sangre a medida que la presión en la espaciosa esclusa de aire del transporte se igualaba lentamente. La pareja era la más segura y astuta del grupo especial que Esatulai había reunido para ayudar a destruir a los odiados Spartans, y ambos estaban emergiendo como fuertes líderes. Para evitar que se convirtieran en rivales, un desarrollo que rápidamente llevaría a una pelea a muerte en la cultura bruta de los Giralanae aprovechaba todas las oportunidades para darles tareas que los obligaba a mirarse como hermanos de armas. Hoy, les había dicho que dejaran sus armas a bordo del susurro sagrado y le acompañaran a bordo de la embarcación humana, una orden que parecía inquietar aún más a ambos escoltas de lo que les desconcertaba.
Finalmente, Orsun, siempre el más circunspecto de los dos, ya no podía soportar el misterio. Esto es una locura, esgrimidor. Su voz era retumbante y segura, incluso a través del transceptor del casco de Esatulai. Una nave de este tamaño puede albergar a 500 humanos. Ni siquiera Castor y yo podemos defenderte de tantos sin armas. Tú, gira la nave. Esatulai sibiló en su transceptor. Siempre siendo gracioso. Orsun se quedó en silencio un momento y dijo, no estaba siendo gracioso, esgrimidor. Esatulai se dio la vuelta y miró hacia arriba a la cabeza del Giralanae. Con su hocico coriáceo y sus largos colmillos, era un rostro de aspecto feroz, uno que aún podía inspirar un poco de miedo incluso en él, que había sido asignado para matar a 27 de los Brut a lo largo de los años. ¿No lo estabas? Esatulai intentó sonar asombrado. Entonces, ¿estás tratando de insultarme? Nunca. Dijo Orsun. Solo me pregunto cómo defenderte sin armas. Soy una primera espada de los sombras silenciosa, dijo Esatulai. No necesito que me defiendas. Ah. Orsun parecía más confundido que nunca. Como desees, entonces. Se quedaron en silencio por un momento. Luego Castor preguntó, esgrimidor, si no estamos aquí para defenderte, entonces ¿por qué ordenaste nuestra presencia? Para hacer una puntualidad, dijo Esatulai. ¿Cómo se vería si abordara una nave humana solo? No hay nada más extraño que abordar una sin armas, dijo Castor. Pero es un honor acompañarte. Mientras no te maten por eso, preguntó Esatulai. Eso no importa. El tono de Castor era serio. He puesto mis botas en la senda sagrada, y caminaré hacia donde me lleve. Como yo, dijo Orsun. Pero sería mucho más feliz si la senda sagrada no nos llevara a la muerte. Esatulai volvió a sibilar, esta vez con verdadera diversión. Hoy no. Un ruido sordo sonó dentro de la escotilla interior, y se volvió para mirar hacia adelante de nuevo. Una vez que abordemos, manténganse a su altura máxima, y no se acomoden a los miedos de ellos, no son aliados. ¿Deseas que parezcamos intimidantes? Preguntó Orsun. Imponentes, dijo Esatulai. Despreciables y despreocupados. No hablen con los humanos. Pueden matar a uno o dos, si es necesario, pero no les digan absolutamente nada. Como órdenes, esgrimidor. Castor sonaba desconcertado pero obediente. Se hará. La escotilla se replegó, revelando un pasadizo azul pálido que contenía 12 humanos de ojos anchos, sosteniendo pistolas de proyectiles con cañones largos. Su atuendo era, en el mejor de los casos, no militar, consistente en pantalones desgastados y camisas con mangas rasgadas. Pero Esatulai había estudiado la cultura humana con suficiente profundidad como para darse cuenta de que esa elección sartorial era un tipo de uniforme por derecho propio, una declaración que proclamaba que el portador era ferozmente independiente y no se preocupaba por las opiniones de los demás. De encuentros previos con esos tipos, sabía que significaba que probablemente serían valientes, pero indisciplinados, mal entrenados, y más propensos a iniciar una batalla por miedo o por malentendidos. Su aparente líder, un hombre de cuerpo cuadrado con pelo en los hombros y en toda la cara, hablaba en el idioma humano conocido como inglés. Bienvenido a bordo. Usó el cañón de su rifle para hacer señas a Esatulai y a sus compañeros para que salieran de la esclusa. El general Garvin lo espera en el compartimiento de información de adelante. Esatulai permaneció en la esclusa, su casco se inclinó hacia adelante para dejar claro que estaba mirando el arma del hombre. El líder siguió la mirada de Esatulai y tragó con fuerza, luego giró algo sobre el cuerpo del arma, la bajó, y se volvió hacia sus compañeros. Bajen las armas. Solo la mitad del equipo del hombre obedeció al instante, confirmando una falta de disciplina que haría esta visita más peligrosa de lo que Esatulai había esperado. Originalmente había debatido insistiendo en que los humanos acudieran a él a bordo del susurro sagrado, y luego decidió no hacerlo. La demanda podría interpretarse como ansiedad, pero lo que es más importante, no se atrevía a mancillar el suelo de las embarcaciones del Covenant con las huellas de las alimañas, lo que ya había sucedido bastante últimamente. Cuando Esatulai continuó esperando dentro de la esclusa, el líder miró fijamente a los que se contenían y gruñó, ahora, gente. El resto del equipo del hombre bajó sus armas y retrocedió. El líder usó su mano libre para señalar hacia la parte delantera de la embarcación, y Esatulai condujo a Castor y a Orsun fuera de la esclusa de aire. El pasadizo era grande para los estándares humanos, pero pequeño para los de los Giralanae. Los guerreros tuvieron que caminar en fila única detrás de Esatulai, cada uno llenando el espacio tan completamente que sus hombros blindados raspaban ambos mamparos y su cabeza seguía golpeando contra el techo.
En los dos primeros cruces, un puñado de humanos de mandíbula floja observaban cómo pasaba el trío, murmurando entre ellos y retrocediendo ante los enormes Hiralanae. Esatulai no prestó atención a estos espectadores hasta el tercer cruce, cuando uno de ellos levantó un dispositivo que reconoció como una tableta de datos y comenzó a grabar su aproximación. No podía tolerar tal afrenta, por supuesto. No era una rareza inofensiva desfilando por el pasillo para entretener a estos humildes traidores. En lugar de arrebatarle el objeto de la mano al hombre, lo que sus congéneres humanos podrían considerar simplemente grosero, Esatulai esperó a pasar junto a la tableta de datos, y luego señaló hacia ella. Apenas había bajado la mano antes de que el puño de Orsun rompiera la tableta de datos y enviara a su poseedor, flácido y ensangrentado, volando hacia los dos humanos que estaban de pie detrás de él. Un grito de sorpresa surgió de los compañeros del hombre. El que dirigía a Esatulai se detuvo abruptamente y se giró, su arma se levantó automáticamente. Esatulai agarró el cañón y lo bajó, luego movió la cabeza de un lado a otro, imitando con éxito un gesto humano de advertencia. Claramente asustado, el hombre volvió a bajar su arma y habló en un dispositivo en su muñeca. Después de eso, no hubo más reuniones en los cruces, y la procesión pronto entró en un gran compartimiento que contenía varias filas de sillas acolchonadas, todas frente a una pantalla en blanco en el extremo opuesto de la sala. 11 humanos estaban reunidos en un gran vestíbulo en la parte trasera del compartimiento, donde se había volcado una gran mesa y se había derramado una urna de líquido marrón en el suelo. Los humanos se observaban entre sí mucho más cuidadosamente de lo que lo hacían Esatulai y sus escoltas Hiralanae. Varios portaban armas de proyectiles más pequeñas, no apuntándolas exactamente contra un hombre corpulento con una gran cantidad de pelos rojizos en la cara, que estaba solo en el pasillo entre las sillas acolchonadas. La frente del hombre estaba goteando sudor, un rasgo fisiológico curioso, pensó Esatulai, y sus ojos estaban abultados, y en sus brazos sostenía un dispositivo oblongo del tamaño de la cabeza de un Hiralanae. En un extremo del dispositivo, un panel verde brillaba. Ese era el problema con los traidores. Les faltaba disciplina. Esatulai se adentró más en el compartimiento, forzando a los humanos a retroceder para que Castor y Orsun tuvieran espacio, y luego se volvió hacia un hombre delgado con ojos inteligentes y una mandíbula firme, a quien reconoció por el mensaje holográfico de los renegados como el general Garvin. Oh, no, no lo harás. Fue el hombre corpulento con el dispositivo oblongo el que dijo esto. Habla conmigo. Yo soy el que tiene la bomba nuclear. Esatulai lo miró brevemente, y luego se volvió hacia Garvin. Lo siento por eso. Garvin hizo un gesto hacia el dispositivo en las manos del hombre. Es una ojiva termonuclear, un dispositivo destructivo de fusión media Above Mark 2521, liberada de la fuerza de Tarea Llama. Pensamos que les gustaría saber cómo los Spartans pretenden destruir su flota, así que la trajimos. Desafortunadamente, en el momento en que abordó, el comandante Bot se la llevó. Dice que está armada. Yo era jefe de mantenimiento de municiones a bordo de la Roman Blue, así que más vale que creas que está armada. Bot dirigió sus siguientes palabras hacia Esatulai. O cancelas el ataque a Vico, o dejo que explote. Esatulai volvió a girar su casco hacia este comandante Bot y no dijo nada. ¿Podría el hombre realmente creer que un comandante menor de la flotilla Sangili tenía la autoridad para detener un ataque planetario? Seguramente los humanos nunca confiarían sus armas de destrucción masiva a un tonto. La amenaza de Bot tenía que ser un truco de negociación apresurado a través del cual los humanos esperaban manipularlo. Cuando Esatulai no respondió, Bot se impacientó. Teníamos un trato. Iban a perdonar Vico. Cállate, Erland, dijo una mujer pequeña con piel olivácea. Ella sostenía un arma de mano con un cañón tan largo como su antebrazo, el cañón apuntando al pie de Bot. Sus nudillos estaban blancos por apretar el agarre, y su dedo estaba en el gatillo. Nunca hubo un trato, solo nuestra oferta. Bot frunció el ceño en su dirección. Bueno, ahora hay un trato, Petora. Miró hacia atrás, hacia Esatulai. Cancela el ataque, o todos moriremos juntos. Esatulai se dio cuenta de que Bot era en realidad un tonto trastornado. Eso estaba claro por la forma en que la mujer le miraba con recelo, y por su aparente creencia de que un guerrero Sangili podía ser intimidado por la mera amenaza de muerte. En la experiencia de Esatulai, la mayoría de los seres creían en los demás lo que sabían que era cierto de sí mismos, entonces un hombre que le temía a la muerte estaría dispuesto a renunciar a su propia vida. Quizás, si valoraba su mundo más que su propia seguridad y estaba tan loco como para creer que podía salvarlo con una bomba.
Pero, ¿lo haría al instante? Esatulay pensó que no. Crearía un retraso, se daría un escape en caso de que algo inesperado ocurriera, o en caso de que cambiara de opinión. Esatulay se dirigió hacia Boot. «Quédate atrás», dijo Boot. «No voy a renunciar a esto hasta que el ataque se detenga». Esatulay extendió una mano, con la palma hacia arriba, y continuó hacia adelante. La mirada de Boot bajó hacia la mano extendida. «¿Qué? ¿De qué se trata esto?». Esatulay arremetió con su otro brazo, arrancándola a Boot de las manos de Boot y metiéndola en su propia palma invertida. Cuando apareció una cuenta atrás en el panel verde y su existencia no terminó en un solo instante de brillo abrasador, supo que tenía razón sobre el carácter de Boot. Levantó la ojiva y luego la usó para hacer un cráter en el cráneo del hombre, dejando que el cuerpo se desplomara hasta la cubierta. Esatulay se volvió hacia la puerta y encontró a la mujer de piel olivácea Petora de pie frente a él. «Permíteme». Petora enfundó su arma y tomó la ojiva de sus manos, y luego examinó el panel verde. 50 segundos. ¿Alguien sabe cómo desarmar esta cosa? El general Garvin inmediatamente se puso de su lado y comenzó a estudiar el panel. La comprensión de Esatulay de la escritura humana no era lo suficientemente fuerte como para identificar los números a medida que pasaban, pero contó 20 respiraciones antes de que Garvin comenzara a tocar la pantalla táctil. El general Garvin era obviamente un guerrero disciplinado y bien entrenado, quizás incluso uno que había hecho el voto de muerte y consideraba que su vida ya había sido sacrificada por la causa a la que servía y Esatulay tendría que tratarlo con más cautela que el resto de estos traidores. Si todos sobrevivían los siguientes segundos, por supuesto. Garvin finalmente dejó de tocar y la cuenta atrás cesó antes de que el panel verde se oscureciera. El general aclaró su garganta, lo que era un signo de ansiedad humana. Entonces le quitó la ojiva a Petora y se la mostró a Esatulay. «Por favor, acepte esto como muestra de nuestra buena voluntad». Esatulay estudió el arma durante un momento, pensando en la posibilidad de que el regalo fuera simplemente una trampa diseñada para esconder municiones poderosas o posiblemente un dispositivo espía a bordo de una nave del Covenant. Pero aparte del propio Garvin, el personal a bordo de la nave humana no parecía lo suficientemente disciplinado como para ejecutar tal engaño e incluso si se equivocaba, parecía una estratagema excesivamente elaborada para destruir una sola nave del Covenant. Esatulay le hizo un gesto a Orsun para que avanzara y aceptara la ojiva. Para estar seguro, sugeriría que se estudiara el dispositivo de forma aislada en una nave más pequeña. Pero el valor potencial de la inteligencia era demasiado grande para olvidarlo. Si los ingenieros pudieran aprender a evitar que los artefactos detonaran, entonces la amenaza para las flotas del Covenant se reduciría considerablemente. Una vez que Orsun tomó la ojiva, Garvin dijo: «Lo que pasó en Seoba no fue obra nuestra. La fuerza de tarea de los Spartans apareció el día antes de nuestra reunión con ustedes y nos tomó por sorpresa». Miró al suelo y añadió: «Pensamos que fue solo una desafortunada coincidencia. Tenían la intención de organizar su operación en la misma cantera de hielo que elegimos para el encuentro». Sabiendo que su cara negra y alargada le haría parecer aún más enigmático y amenazador, Esatulay mantuvo el casco inclinado hacia Garvin y permaneció en silencio. Lo único de la coincidencia en Seoba que no parecía plausible era que Garvin no la hubiera previsto. Había 3 lunas orbitando el planeta que los humanos llamaban Vico, pero 2 estaban siendo activamente explotadas en busca de metales pesados. Solo Seoba estaba desierta, y su cantera de hielo abandonada era una zona ideal para atacar al mundo entero. Y ese pensamiento hizo que Esatulay recordara el primer mensaje de Garvin: «Tenemos un pequeño proyecto en el que nos gustaría su ayuda». Ahora Esatulay entendía por qué había tantos traidores en la luna. Garvin esperaba derrocar a los gobernantes de este planeta y ocupar su lugar y quería la ayuda del Covenant. Después de unos momentos incómodos, Garvin dijo: «Tenemos otro regalo». Lentamente empezó a alcanzar el bolsillo de su camisa. Esatulay sabía que el general temía que el movimiento fuera interpretado como un acto hostil, pero no era necesario. Ahora que entendía lo que querían los traidores, ya no le preocupaban sus intenciones. Cuando Garvin sacó sus dedos del bolsillo, estaban sosteniendo un pequeño objeto plano del tamaño de su palma, lo que los humanos llamaban una tarjeta de datos. «Hemos estado intentando conseguir un traje de la armadura Mjolnir que usan los Spartans. Desafortunadamente, no hemos tenido éxito, aún no». Sostuvo la tarjeta para Esatulay. «Pero este cristal de datos contiene esquemas para su armadura. Si no han capturado una tableta de datos, podemos suministrar una».
Esatulay había capturado muchas tabletas de datos durante sus asignaciones de infiltración y sabía cómo usarlas todas. Hizo un gesto a Castor para que avanzara y aceptara el cristal de datos, luego inclinó su casco hacia adelante y continuó estudiando a Garvin. A estas alturas, Garvin ya se había dado cuenta de que Esatulay no iba a hablar con él. No tenemos nada más que ofrecer en este momento, dijo Garvin. Pero nuestros espías están bien situados en la fuerza de Tarea Llama, y han sido capaces de plantar una serie de dispositivos de escucha en lugares clave. Si puedes ayudarnos a tomar el control de Vico, podemos ayudarte a anticipar los próximos movimientos de los Spartans. Esatulay estaría encantado de aceptar la oferta. En sus términos, al menos. Había escuchado con consternación mientras sus estrellas de sangre caían ante los Spartans en la batalla de la cantera de hielo, y sus esfuerzos por capturar uno de sus merodeadores solo habían traído el desastre y la burla del magistrado Sansiayun de la flota de obediencia inexorable, el ministro menor de inspección de artefactos. A Esatulay le importaba poco la opinión del ministro menor, pero despreciaba cualquier deshonra en que pudiera caer la orden de los sombras silenciosa debido a esos fracasos. Si Esatulay pudiera aprovechar al general Garvin para capturar a esas abominaciones Spartan, compensaría con creces la pérdida de tantos guerreros y embarcaciones en Seoba. Por supuesto, cualquier alianza percibida por parte de Garvin sería totalmente falsa. El planeta sería limpiado muy pronto, como los otros antes que él. Sin embargo, no se podía permitir que estos Spartans continuaran, aunque esto requiriera seguir a un clan desorganizado de rebeldes humanos durante un tiempo. Según Esatulay, los Spartans eran la única amenaza real que la humanidad había mostrado hasta ahora, y él usaría todas las herramientas a su disposición para erradicarlos antes de que se convirtieran en un peligro para los planes de los jerarcas. Esatulay extendió una mano y la giró con la palma hacia arriba. Garvin miró la mano con perplejidad durante un momento, y finalmente pareció tomarlo como un gesto de aceptación. Si eso es un sí, voy a necesitar una forma de contactarte. Esatulay señaló a la pequeña mujer llamada Petora e hizo un gesto para que lo siguiera. Parecía alguien lo suficientemente inteligente como para entender los principios del funcionamiento de un comunicador supraluminal y las consecuencias de permitir que cayera en manos de los Spartans. Capítulo 19. 0546 horas, 26 de marzo de 2526, calendario militar. Crucero furtivo. Punto de fuga de la clase Point Blank del UNSC. Aproximación de asalto, planeta Etalán, sistema Yggdrasil. Una flota invasora necesitaba 5 cosas para avanzar: municiones, medicinas, alimentos, combustible y piezas de repuesto. El combustible rara vez era un problema porque la mayoría de las naves llevaban suficiente combustible a bordo para alimentar sus reactores de fusión durante años. Pero si se elimina cualquiera de las otras 4 necesidades, tarde o temprano, una flota es solo chatarra. Durante el viaje en el desviespacio desde Vico a Etalán, John 117 y Avery Johnson habían decidido atacar primero el suministro de municiones del Covenant y luego su suministro de alimentos, ya que eran las 2 formas más rápidas de detener la ofensiva alienígena. El problema era que, después de observar la flota logística enemiga durante varios días, todavía era difícil distinguir entre los cargueros de municiones y los de las naves hospitales o los cargueros de equipo. Los analistas de inteligencia de la punto de fuga estaban bastante seguros de que las naves con cúpulas transparentes eran naves agrícolas, pero había 3 mastodontes en órbita baja que seguían siendo un completo misterio para todos. El trío seguía desnatando la atmósfera y hundiéndose en la decadencia orbital, para luego tener que activar sus motores y salir de problemas. Y el tiempo parecía haberse acabado. La flota logística alienígena estaba sincronizando órbitas y llevando sus reactores de fusión a toda su potencia, probablemente porque la flota de asalto del Covenant había asegurado el campo de batalla y estaba lista para ser reabastecida. No había forma de confirmar esa suposición. La punto de fuga y sus 2 escoltas merodeadores habían estado desconectados desde que se alejaron de la fuerza de Tarea Llama 6 días antes. Pero solo un tonto pensaría que el coronel Crowther y sus dagas negras podrían haber inclinado la balanza a favor de la pequeña armada de la Guardia de Vico e impedido que los alienígenas vitrificaran el planeta. Esto todavía puede funcionar, dijo Johnson. Estaba de pie con el equipo azul en el hangar de casas de popa de la punto de fuga, observando a un trío de puntos verdes de amigo guiar un enjambre de triángulos rojos de enemigo a través de la pantalla de visualización que colgaba en lo alto del mamparo.
Eliminemos las naves agrícolas. Lo que creemos que son naves agrícolas, dijo Fred. Al igual que John y el resto del equipo azul, estaba parado vestido íntegramente en la Mjolnir, sosteniendo una Avog Mark 2521 armada en el lateral de un brazo. Podrían ser zoológicos para mascotas, por lo que sabemos. Sí, pero al menos estaríamos eliminando todos sus zoológicos de mascotas, dijo Johnson. Llevaba armadura negra de asalto espacial y tenía su propia Avog a sus pies, junto a un rifle M99 Stanchion Gauss. En los soportes magnéticos de su armadura, llevaba un lanzacohetes M41 SPNKR. Técnicamente, el SPNKR era un arma de superficie a superficie, pero podía ser devastador en ataques espaciales, donde su alcance y precisión no se veían degradados por la gravedad y el arrastre atmosférico. Así que para lo que sea que necesiten los zoológicos de mascotas, estarán atascados hasta que puedan traer más. Creo que podemos hacerlo mejor que eso, Sargento Johnson. La voz de la doctora Halsey vino de la escotilla del hangar detrás de ellos. Se cruzó delante de los 5 cazas Banshee capturados por la fuerza de Tarea Llama, luego se detuvo frente al equipo y continuó en voz baja: de hecho, estoy segura de que podemos eliminar a los cargueros de municiones como planeamos. ¿Los has identificado?, preguntó John. ¿Realmente crees que te estaría permitiendo sacrificar mis Banshees si no lo hubiera hecho? El valor de esas naves para mi investigación es inestimable, y no tenemos idea de cuándo capturaremos más. Halsey se volvió hacia la pantalla del mamparo y extendió sus dedos, expandiendo el mapa táctico hasta que mostraba 15 indicadores rojos, todos esparcidos a lo largo de una línea en el lado cercano de Etalán, la flota logística alienígena, sincronizando órbitas en preparación para la partida. Señaló a un trío de diamantes carmesí que aún se preparan para salir de una órbita baja. Esos grandes desnatadores son los cargueros de municiones. Sin ofender, dijo Avery Johnson, pero ¿cómo puedes estar segura? Su placa frontal giraba entre Halsey y el mapa táctico, donde 20 puntos verdes se sumergían en el pozo gravitatorio de Etalán, volando a través de la masa de triángulos y cuadrados rojos que se habían levantado para encontrarse con ellos. Cada punto verde representaba un caza de asalto S-14 Baselard de ataque espacial con una tripulación de 2 personas, mientras que los símbolos rojos representaban 2 tipos diferentes de cazas alienígenas: triángulos para cazas Banshee exoatmosféricos y cuadrados para una embarcación mucho más grande y mortífera, apodada Serafín. Afortunadamente, había muchos triángulos Banshee y solo unos pocos cuadrados Seraph en el enjambre, y John tenía la esperanza de que el escuadrón de Baselards pudiera penetrar en la pantalla de los cazas enemigos. Los 4 Baselards en el centro de la formación estaban tripulados por Spartans que llevaban una Avog. Si pudieran acercarse lo suficiente a las 4 naves logísticas identificadas en el mapa táctico por los octógonos rojos, los 8 Spartans harían caminata espacial y usarían los cazas vacíos como señuelos mientras infiltraban sus Avogs a bordo de las embarcaciones objetivo a través de un hangar, una esclusa de aire o incluso un puerto de cañones de plasma. Era una misión arriesgada, pero a John le pareció que estaba a la par del curso últimamente. Los Spartans habían sido creados para servir principalmente como una fuerza de alto impacto contra las formaciones de superficie enemigas, por lo que cualquier operación espacial en la que estuvieran involucrados con vehículos espaciales estaba llena de peligros para los que no estaban preparados. Durante una misión de caminata espacial, un Spartan podría perecer fácilmente por un golpe de plasma o una colisión fortuita, y así de fácil, un soldado con 8 años de costoso entrenamiento de élite, protegido por una armadura que costaba tanto como una nave estelar del UNSC, se habría ido. Pero si algo había quedado claro después de luchar contra el Covenant durante unos pocos meses, era que la humanidad necesitaba luchar contra los alienígenas como fuera posible, incluso si eso significaba asumir un riesgo excepcional para una operación con este tipo de potencial para hacer retroceder al Covenant. Los analistas de inteligencia se sentían seguros de que las naves representadas por octógonos rojos eran cargueros de equipamiento que transportaban las piezas de repuesto y las materias primas necesarias para mantener operativa la flota de combate enemiga. Si esas naves pudieran ser destruidas, la flota del Covenant se vería obligada a evitar luchar hasta que se consiguieran más reemplazos, un proceso que retrasaría su calendario de invasión en al menos un mes. Y en esta guerra, el respiro de un mes bien podría significar la diferencia entre la supervivencia de la humanidad y su destrucción. Pero los Spartans eran demasiado valiosos y raros para arriesgarlos a la ligera.
Kurt, 051 y Joshua, 029, que lideraban los equipos verde y dorado en el ataque, tenían instrucciones firmes de abortar su misión si parecía que los Baselars de los Spartans no alcanzarían sus objetivos. Y, por supuesto, había un plan de recuperación flexible pero robusto con 5 contingencias diferentes para recuperar a cada Spartan, independientemente de que los ataques tuvieran éxito o no o incluso de que se intentaran. A pesar de esto, John conocía lo suficientemente bien a sus compañeros Spartans como para saber que lo último que les preocupaba eran las contingencias que abortaran la misión. Ellos harían lo que fuera necesario para completar el objetivo. Después de un momento, Halsey pareció decidir que sería más fácil responderle a Johnson que discutir con él. Estoy segura porque entiendo cómo funcionan las armas de plasma del Covenant, dijo. ¿Realmente necesito explicarle la ingeniería, sargento? ¿Qué tal la versión corta? Había un trasfondo sospechoso en la voz de Johnson, como si la de Yeto no fuera la única orden que él consideraba infiltrada por espías insurreccionistas. No es como si estuviera tratando de construir uno yo mismo. Bien, porque los humanos no tienen la tecnología de estabilización magnética, dijo Halsey. Pero la teoría es bastante simple. Una cantidad de gas portador licuado pasa a través de un arco eléctrico, donde es despojado de electrones y transformado en plasma térmico. Luego se confina dentro de una cápsula magnética y se lanza a un objetivo. ¿Así que los desnatadores de aire recogen el gas?, preguntó Kelly. ¿Y lo enfrían y comprimen en una forma licuada? Sí, dijo Halsey. Por eso se han estado sumergiendo en la atmósfera de Etalán. John frunció el ceño dentro de su casco. No había forma de que la doctora Halsey fuera una espía, pero su historia no tenía sentido. ¿Y le tomó 4 días descubrirlo? Halsey le mostró una sonrisa apretada. Apenas, dijo ella. Lo descubrí 5 minutos después de que llegáramos. ¿Y esperaste hasta ahora para decírnoslo?, dijo Johnson, levantando la voz. ¿Estás loca? Podríamos haber planeado. Ningún plan es adecuado si el enemigo conoce tus intenciones, interrumpió Halsey. Y es imposible estar seguros de qué tipo de tecnología de comunicaciones tienen a su alcance los espías insurreccionistas que estamos hospedando. ¿Nos está diciendo que todavía hay espías a bordo de la punto de fuga?, preguntó Linda. Como Avery Johnson, ella tenía un SPNKR en su montura magnética y un rifle M99 Stanchion Gauss descansando en la cubierta a sus pies. Entonces, ¿por qué siguen vivos? No sé quiénes son, dijo Halsey. O incluso si están a bordo. Lo único que sé es que esta nave tiene más bichos que la cocina de mi primer apartamento. ¿Y no se los ha quitado?, preguntó John. No, y no voy a hacerlo, dijo Halsey. Son vitales para mi estrategia operativa. ¿Qué estrategia?, preguntó Johnson. Se volvió hacia John y habló por el canal del equipo. ¿Te habló de alguna estrategia operativa? Halsey se dio la vuelta y se dio un golpecito en la oreja. ¿Puedo oírlo, sargento Johnson? Sigue siendo una pregunta justa, dijo Johnson. ¿Y desde cuándo sabe que el teniente comandante Nyeto tiene espías bajo su mando? He sabido que Nyeto es un espía desde el informe posterior al combate sobre Seoba, cuando expuso la edad de John, dijo Halsey. Solo hay una forma de que haya podido obtener esa información, así que revisé mi oficina y mi laboratorio para buscar dispositivos de escucha. ¿Y encontraste algo?, preguntó John. Oh, muchos, dijo Halsey. Algunos bastante sofisticados. Casi pierdo el minador de datos en los sistemas de mi laboratorio. Eso me hace sentir mejor. Fred levantó el brazo y retorció el miembro blindado de un lado a otro. ¿Alguna posibilidad de que los sistemas de nuestras Mjolnir estén comprometidos? Ninguna. ¿Cómo lo sabes?, preguntó John. Halsey parecía confundida por la pregunta. Porque sigues vivo, John. Héctor Nyeto ha estado tratando de destruir el programa Spartan y desde el momento en que se enteró de él. Yo debería haber visto lo que estaba haciendo antes. Deberíamos haberlo visto también. Kelly inclinó su casco hacia los demás, sugiriendo que todo el equipo debería haber sospechado más del hombre, y luego dijo, ¿estás segura de que nuestros sistemas están limpios? Lo último que necesitamos es una subrutina que bloquee nuestra armadura en medio de una batalla. Estoy segura, dijo Halsey. Nyeto no es el único que sabe cómo usar los dispositivos de vigilancia. El módulo de mantenimiento no ha sido violado. Así que digamos que con una confianza del 90%, dijo John por el canal del equipo. Hagan que sus computadoras de a bordo realicen una comprobación de diagnóstico de los sistemas de sus trajes y, a continuación, ejecuten uno en la propia computadora.
Si algo parece curioso, puedo oírte, le recordó Halsey. Y no los dejaría salir si hubiera alguna posibilidad de que sus sistemas estuvieran comprometidos. Sí, lo harías, dijo Johnson. Los Spartans pueden ser tus creaciones, doctora Halsey, pero son soldados. No le estás haciendo un favor a nadie tratando de endulzar eso. Halsey pensó por un momento, y luego asintió. Se volvió hacia John y le dijo, será mejor que pongamos esa confianza en el 80%, entonces. Una de las personas de Nyeto pudo haber estado en el módulo de mantenimiento antes de darme cuenta de que había un problema. Me parece justo, dijo Johnson. Ahora, sobre tu estrategia operativa. ¿Qué pasa con eso? Johnson simplemente ladeó su casco, un gesto de frustración que había aprendido de los Spartans. Halsey suspiró. Supongo que tienes razón. Levantó la vista hacia la pantalla del mamparo, donde el mapa táctico mostraba las diversas persecuciones entre los cazas alienígenas y los cazas Baselar de la punto de fuga, que no habían cesado. El escuadrón de Baselars que se zambullía en el pozo de gravedad de Etalán estaba disparando a través de los enjambres de cazas enemigos y se dirigía hacia la órbita de la flota logística, y John supo que no pasaría mucho tiempo antes de que los dos equipos de Spartan que estaban en el centro de la formación tuvieran que fingir que habían destruido sus naves e ir al espacio. En lugar de misiles, los Baselars de los Spartans llevaban cápsulas llenas de escombros encadenados que ayudaban a camuflar su armadura Mjolnir de los perseguidores y, con un poco de suerte, provocarían unas cuantas colisiones de alta velocidad. Un trío separado de Baselars señuelos se estaba acercando a la punto de fuga desde una órbita ligeramente más baja, con otro enjambre de cazas enemigos en sus colas. Estos Baselars eran parte de una segunda misión que tendría como objetivo los cargueros de municiones. El plan pedía que el equipo azul se infiltrara en las naves de municiones llevando una Banshee capturada directamente a uno de sus hangares. Una vez dentro, los Spartans y Johnson estrellarían sus Banshees en un área donde sería difícil deshacerse de los cazas, luego activar los temporizadores de 30 segundos en sus AVOX, dejarlos dentro de las cabinas de mando, y salir saltando al espacio para una recogida de merodeadores. Como medida de precaución contra la pérdida de los 12 Spartans de la Fuerza de Tarea Llama en el mismo ataque, la misión del equipo azul solo sería un adelante si pareciera que la misión de los equipos verde y dorado estaba procediendo según lo planeado. Hasta ahora, ese parecía ser el caso, y los tres señuelos guiarían a sus perseguidores más allá de la proa de la punto de fuga en 9 minutos. Dado que a Johnson y al equipo azul les llevaría 5 minutos encender sus Banshees capturadas y otros 2 minutos despresurizar el hangar, no le quedaba mucho tiempo a la doctora Halsey para explicar las sutilezas de una de sus intrincadas estrategias. Tendrán que confiar en mí en los detalles de mi estrategia por ahora, dijo. Pero uno de los dispositivos que capturamos de la nave derribada en Seoba era un mapa holográfico del desviespacio. John casi jadea. ¿Y puedes leerlo? Un poco mejor cada día, dijo la doctora Halsey. De hecho, creo que estoy en camino de descubrir el principal depósito de suministros del Covenant para esta área del espacio. ¿Bien en camino, preguntó Johnson. ¿Qué significa eso, exactamente? Que he identificado varias posibilidades, dijo Halsey. Si tenemos éxito aquí y forzamos a la flota invasora a reabastecerse, seré capaz de reducir ese número a 1. Y luego podemos deslizarnos y bombardearlo, dijo John. Las implicaciones eran enormes. Incluso un ataque fallido al depósito de suministros del Covenant obligaría a los alienígenas a desviar recursos para defenderlo. ¿Y destruirlo de verdad? Eso no solo sacudiría su confianza, sino que erosionaría su capacidad para llevar a cabo operaciones ofensivas en esta parte del espacio ocupado por los seres humanos. Me gusta. Pensé que así sería. Halsey señaló al trío de desnatadores de aire. Pero primero tienes que eliminarlos. Es la única manera de forzar la mano del Covenant. Capítulo 20. 0559 horas, 26 de marzo de 2526, calendario militar. Crucero furtivo punto de fuga de la clase Point Blank del UNSC. Aproximación de asalto, planeta Etalán, sistema Yggdrasil. Ninguno de los cazas Banshee capturados parecía apto para el combate. Sus cascos habían sido cuidadosamente acribillados con agujeros de cañón, sus alerones y estabilizadores de cola habían sido volados a la mitad, y sus símbolos de identificación habían sido oscurecidos por el hollín o los arañazos.
Las estrellas de impacto y las grietas de tensión habían sido pintadas a través de las antenas integradas en los dóseles, una precaución para explicar su silencio de comunicación a cualquier piloto del Covenant que estuviera comprobando visualmente la nave. John estaba bastante seguro de que si la Halsey hubiera conocido el equivalente de un Banshee de un neumático pinchado, ella también lo habría añadido, como una forma de cubrir cualquier deficiencia en las habilidades de pilotaje del equipo azul. Afortunadamente, los Spartans habían pasado la mayor parte de su tiempo libre en el hangar de los proyectos de la doctora Halsey, aprendiendo a manejar todo tipo de equipos capturados del Covenant, y eran pilotos decentes. Aún más afortunadamente, todas las Banshees estaban al menos en buenas condiciones de funcionamiento y eran capaces de aguantar una pelea de perros, y John tenía todas las razones para creer que se mantendrían unidas el tiempo suficiente para que él y el resto del equipo azul se metieran en el medio de la flota logística alienígena. Una vez que la escotilla del hangar se cerró detrás de la doctora Halsey, John hizo un movimiento de giro con su dedo, señalando al equipo que tomara sus AVOX y cargara. Se metió en la Banshee central, recostado sobre el cojín del piloto y asegurando su propia boca una montura magnética temporal en la parte posterior de su armadura Mjolnir. John bajó el dosel opaco y selló la cabina, luego puso en línea la unidad de impulso del caza y activó la consola de instrumentos. No podía leer ninguno de los símbolos que aparecían en los paneles de lectura holográfica, pero después de algunas lecciones de la doctora Halsey, él y los otros 4 pilotos de Vance y los otros miembros del equipo azul y Avery Johnson habían aprendido a través de la prueba y el error qué paneles necesitaban vigilar de cerca. Una vez que el panel de la unidad asumió un cálido resplandor ámbar y los símbolos permanecieron más o menos estables, levantó el arnés de estabilidad sobre sus flancos y caderas, y luego colocó sus manos en las empuñaduras de control a ambos lados de la pantalla de visualización. Una luminiscencia azul surgió dentro de las esferas, y más símbolos comenzaron a girar a través de los paneles holográficos de lectura. Deslizó sus palmas hacia la parte delantera de las empuñaduras de control. La Banshee se levantó de la cubierta y flotó en su sitio. A través de la pantalla de gran angular, John pudo ver que las otras 4 Banshees también estaban flotando a 1 metro de la cubierta. Delante de ellos, un S-14 Basellar pilotado a distancia se encendía y temblaba en sus puntales, su boquilla de empuje simple brillaba de color naranja pálido con acumulación térmica. La voz gutural de la piloto a distancia de Basellards, que controlaría el S-14 desde una burbuja de observación situada en lo alto de la popa de la punto de fuga, se oyó a través del canal de comunicaciones interno. Hangar despresurizado, dijo. Equipo azul listo. Una fila de LEDs incluyendo uno para Avery Johnson, parpadearon en verde dentro del casco de John. Afirmativo, dijo John. Equipo azul listo. Las luces del hangar se oscurecieron. Luego las puertas exteriores se replegaron para revelar la pálida faz del planeta Etalán. El mundo entero se ahogaba en sus propias cenizas, con franjas de tierra gris pizarra entre cintas de humo aerotransportado de color perla. En una clara franja, John pudo ver un centenar de gigantescas plumas color carbón que se elevaban desde un lago naranja de lava tan ancho como su palma. 10 segundos, anunció la piloto a distancia. John no podía entender bien lo que estaba viendo en el planeta de abajo. Por lo que se le había dicho sobre el método de bombardeo orbital del Covenant, los alienígenas no podían vitrificar más de unos pocos kilómetros cuadrados de tierra a la vez, nivelando estructuras hechas por el hombre e incinerando la vida vegetal con haces de plasma tan calientes que derretían el sílice en la propia tierra. Pero lo que vio en Etalán estaba en un nivel completamente nuevo. Era como si el Covenant hubiera perforado la corteza del planeta hasta su manto, creando un geyser volcánico que iba a quemar los últimos rastros de la humanidad al inundar el planeta entero con piedra fundida. Y si los alienígenas tenían ese tipo de poder, si eran capaces de crueldad a una escala tan masiva, la fuerza de Tarea Llama tenía que frenar su invasión. A cualquier costo. 5 segundos, anunció la piloto a distancia. Debería poder ver el vuelo señuelo cruzando de derecha a izquierda, y en curso de pasar por encima de la erupción. Apenas había terminado de hablar antes de que astillas de plasma comenzaran a atravesar el portal de lanzamiento, seguidas un instante después por las siluetas en forma de cuña de 3 S-14 Basellards. Un respiro más tarde, las sombras cruciformes de un escuadrón alienígena de Banshee aparecieron en sus colas, acercándose lentamente, pero llenando la distancia intermedia con fuego blanco. La punto de fuga lanzó en frío una salva de 20 misiles M42 Archer, usando aire comprimido para empujarlos fuera de sus tubos de disparo con motores en silencio.
En el hangar, el Baselar pilotado a distancia replegó sus puntales y salió disparado del portal de lanzamiento. Estaba acelerando tan fuerte que, en un abrir y cerrar de ojos, su boquilla de empuje se redujo de un círculo de 2 metros de brillantez cegadora a un punto blanco del tamaño de una uña de un dedo pulgar. Atacó al escuadrón de Banshee al mismo tiempo, disparando sus 2 misiles M42 Archer y abriéndose a un alcance extremo con sus 2 cañones rotativos. Un parpadeo más tarde, la salva de Archers de la punto de fuga encendió los motores y también voló tras las Banshees. Los alienígenas asombrados rompieron la formación y se dispersaron, dejando a los 3 Baselars libres para desplegarse y escapar. Equipo azul, despegue, ordenó John. Empujó las empuñaduras del control hacia adelante, y el Banshee capturado salió disparado del hangar a tal velocidad que solo el arnés de estabilidad le impidió deslizarse hacia la parte trasera de la cabina. Johnson y el resto del equipo azul siguieron en las demás Banshees, y todos se quedaron atrás del Baselar pilotado a distancia. Detrás de ellos, John sabía que la punto de fuga estaría desocupando sus bodegas de desechos, vertiendo pellas de combustible agotadas, casquillos vacíos, equipos irreparables, partes dañadas y cualquier otro tipo de residuo metálico que una sonda de sensor de largo alcance pudiera interpretar como fragmentos de casas espaciales destrozados. John comenzó a golpear la parte inferior de las empuñaduras de control, vertiendo pernos de plasma en la cola del Baselar pilotado a distancia. Sus compañeros hicieron lo mismo, y el caza espacial se autodestruyó rápidamente en una bola de fuego gigante diseñada para llamar la atención de los alienígenas y ayudar a que la punto de fuga se retirara sin ser detectada. Voces de élites empezaron a sonar dentro de la cabina, sin duda otros pilotos de Banshee pedían la identificación del equipo azul. John los ignoró y condujo su vuelo directo hacia el escuadrón de reensamblaje. Como no tenían forma de comunicarse de forma convincente con los alienígenas, la mejor posibilidad de que el equipo entrara en la formación enemiga era ignorar cualquier intento de ponerse en contacto con ellos y esperar que el Covenant asumiera que su equipo de comunicación había sido dañado. ¿Y si eso no funcionara? La punto de fuga y sus 2 escoltas se mantenían cerca en caso de que el equipo azul necesitara una distracción. Cuando nadie del equipo azul respondió a las llamadas, un trío de Banshees enemigas se separaron del escuadrón y salieron a interceptar a los recién llegados. John mantuvo sus dedos alejados de los controles de las armas. No tenía ni idea de cuál podría ser el protocolo alienígena para tales situaciones, y no quería encontrarse automáticamente respondiendo a un desafío o a una ráfaga de señales. Desearía haber pensado en sugerirle lo mismo a los demás, pero ya era demasiado tarde. Para evitar la posibilidad de que el Covenant se diera cuenta de extrañas transmisiones procedentes de las Banshees dañadas, el equipo azul mantendría un completo silencio de comunicación hasta que se hiciera evidente que el enemigo no estaba creyendo en su acto. Las Banshees interceptoras se hincharon rápidamente de diminutas motas silueteadas contra aureolas de empuje del tamaño de un pulgar a cruces inclinadas, que eran empujadas a lo largo por colas efluentes de 30 metros de largo, luego dejaron caer sus narices y pasaron de largo por debajo del equipo azul. En el panel de seguimiento de su propia nave, John vio a los cazas enemigos balancearse detrás de su escuadrón e igualar su velocidad. 2 de ellos se quedaron atrás, listos para abrir fuego sobre la formación por detrás, mientras que el tercero se arrastró lentamente hacia adelante, pasando a menos de 20 metros de cada Banshee dañada, sin duda para que el piloto pudiera inspeccionarlos. Finalmente llegó a la parte delantera de la formación y flotó junto a John a la misma distancia. El piloto enemigo permaneció a su lado durante casi 1 minuto. Cuando la charla del élite comenzó a sonar por el sistema de comunicaciones de John, comenzó a parecer probable que el alienígena hubiera estado esperando alguna señal y estuviera solicitando instrucciones de su comandante. John intentó el movimiento estándar de la ala, pero no obtuvo respuesta. Deslizó sus manos hacia la parte de atrás de los controles. El Banshee respondió dejando caer su cola y levantando su nariz, y John rápidamente devolvió sus manos a la posición original. Más cháchara de comunicación llenó la cabina, y el inspector alienígena finalmente se adelantó al vuelo. Meció su propia nave de una manera similar a la que había hecho John, y luego dirigió todo su escuadrón de regreso al escuadrón principal. Una vez que todas las Banshees estaban juntas, el comandante de la unidad las alineó rápidamente por encima de la flota logística y comenzó a sincronizar las órbitas. Debido a que la órbita del escuadrón era mucho más alta, el proceso implicaría una larga serie de quemaduras de propulsor programadas para ponerlo en posición justo delante o detrás de la flota logística. John se relajó un poco.
Habían planeado este ataque hasta el último detalle que se podía prever, y eso fue lo que le permitió manejar las pequeñas cosas que no tenían forma de predecir. Debajo de él, podía ver las diminutas cuñas de 12 Basellards brincando y meneándose mientras intentaban caer a una órbita por delante de la flota logística. Sospechaba que las 8 naves desaparecidas habían sido destruidas al pasar a través de la pantalla de casas, pero el hecho de que el escuadrón no hubiera abortado su carrera sugería que los Basellards que llevaban a los equipos verde y dorado aún estaban intactos. Lo que era algo bueno. Con tantas Banshees enemigas en formación, el equipo azul acababa de pasar el punto de no abortar de su propia misión. La planificación era tan valiosa para los Spartans como su armadura Mjolnir. Un par de Basellards estallaron en destellos anaranjados y desaparecieron. Jon buscó pistas de que hubiera sido uno de sus equipos de Spartans cambiando a caminata espacial, pero no vio ninguna señal de ningún tipo, ni pequeñas motas silueteadas contra las nubes nacaradas que había debajo, ni casas del Covenant dando vueltas para atacar objetivos ocultos, ni parpadeos de fuego de armas de fuego pequeñas. O el ataque funcionaba como estaba planeado, o la punta de fuga acababa de perder 2 tripulaciones de casas más. El pensamiento hizo que Jon se sintiera mareado, y se sintió un poco culpable por todas las vidas que se estaban sacrificando para llevar a sus Spartans a salvo a sus objetivos. Al menos la causa era digna. Asumiendo que la doctora Halsey tenía razón en cuanto a encontrar el depósito de suministros del Covenant, tener éxito hoy no solo frenaría la invasión enemiga, sino que le daría a la fuerza de Tarea Llama la oportunidad de responder al Covenant con un empujón que ellos nunca olvidarían. Otro par de Basellards explotaron, y Jon ahora se sentía confiado de que tanto el equipo verde como el dorado habían cambiado a caminata espacial para atacar a sus objetivos. Cuando sus Havocs detonaran, el equipo azul aprovecharía la inevitable confusión para escabullirse de sus escoltas y dirigirse hacia los 3 desnatadores de aire. Después de eso, sería una simple cuestión de volar al hangar más cercano y estrellar sus Banshees, luego ajustar un interruptor de tiempo y salir disparados antes de que sus propias Havocs estallaran. El escuadrón de Banshees que escoltaba al equipo azul descendió en la órbita 10 kilómetros detrás de una enorme nave de carga de materiales en forma de pera, y Jon empezó a preocuparse por el momento oportuno. Si las bombas de los equipos verde y dorado no detonaran antes, la pantalla de Jon se iluminó de plateado cuando la nave de carga desapareció repentinamente en el parpadeo blanco de una detonación nuclear. Su sistema de comunicación estalló primero en estática, luego en un parloteo ininteligible mientras los alienígenas reaccionaban a la destrucción de la embarcación. Jon revisó la lectura táctica de su Banshee y vio a la flota logística extendida a lo largo de su órbita, una línea suavemente arqueada de símbolos alienígenas formados vagamente como comas, asteriscos y signos de igualdad ondulados. Otro destello blanco apareció en la distancia, esta vez tan lejos que era poco más que una bengala en el borde del horizonte gris de Etalán. El parloteo que venía por el sistema de comunicación de la cabina era ahora una auténtica cacofonía, y un enjambre de puntos de combate empezaron a aparecer debajo de los símbolos que quedaban en la lectura táctica. Jon no sabía si las detonaciones eran obra del equipo verde o del dorado, pero estaba claro que uno de ellos había tenido éxito y que sus miembros estaban en camino al punto de extracción. Definitivamente habían infligido algunos daños a la flota logística del Covenant, pero iba a hacer falta mucho más que una pérdida de 2 naves para que la estrategia de Halsey funcionara. Los otros 2 cargueros de materiales desaparecieron repentinamente en bolas de luz resplandeciente, y Jon supo que su segundo equipo de Spartans había completado su misión. Una detonación estuvo tan cerca que los instrumentos de su Banshee destrellaron en dorado mientras el pulso de rayos gamma abrumaba su blindaje contra radiaciones. Las comunicaciones se silenciaron, y un segundo después la cabina se hundió en la oscuridad mientras los paneles de lectura y las empuñaduras del control parpadeaban. El horizonte gris de Etalán comenzó a inclinarse y a deslizarse más allá del dosel cuando la Banshee comenzó a caer lentamente, muerta en el espacio. «¡Qué basura!», comentó Fred en el canal del equipo. «¿Llaman a eso protegerse de la radiación?». Jon estaba a punto de reprenderlo por romper el silencio de las comunicaciones, y luego se dio cuenta de que todas las demás Banshees vagaban muertas en el espacio a su alrededor y se dio cuenta de que el silencio de las comunicaciones ya no era necesario. El pulso había destruido todos los instrumentos y controles del escuadrón, por lo que los pilotos del Covenant ya no tenían la capacidad de notar una transmisión en el canal del equipo.
y con las embarcaciones de logística desapareciendo una tras otra, los oficiales de comunicaciones en el resto de la flota iban a estar demasiado ocupados y confundidos para rastrear unas cuantas señales perdidas, que probablemente sonaban como una explosión de estática de todos modos. Pero había un inconveniente, por supuesto. Uno grande. Las Banshees del equipo azul estaban tan muertas en el espacio como las del Covenant. Si los Spartans se quedaban con su nave, estarían fuera de la batalla y eventualmente serían tomados prisioneros por los equipos de recuperación del Covenant. Lo que significaba que el equipo azul tenía que cambiar a caminata espacial, porque el único resultado de la misión peor que morir y activar el mecanismo automático de autodestrucción de su Mjolnir era no morir y permitir que el enemigo lo capturara. Todavía tenemos que eliminar su tren de municiones, dijo John por el canal del equipo. No necesitaba recordarles lo que ladrá. Halsey había dicho que eliminar los cargueros de municiones era la clave de su estrategia para encontrar el depósito de suministros del enemigo. ¿Alguien tiene contacto visual con esos desnatadores de aire? Tal vez, dijo Fred. ¿Qué aspecto tienen? Grandes y gordos, dijo Avery Johnson. Como un puro sobrellenado con un megáfono enorme en el frente. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Linda. Porque estoy viendo a dos de ellos ahora mismo, dijo Johnson. El primero va a pasar por debajo de nosotros en alrededor de demonios, no lo sé. Pronto. ¿Rango de caminata? Preguntó John. Vas a hacer un ataque improvisado en caminata espacial. En estas circunstancias, tenemos que hacer la caminata espacial de todos modos, dijo Fred. Estas Banshees están fritas. Y no hay manera de que un merodeador pueda recuperarnos de esta órbita, añadió Linda. No cuando pronto estará llena de naves de búsqueda y rescate del Covenant. Así que también podríamos hacer algo útil mientras estamos por ahí flotando, dijo Kelly. ¿Están los desnatadores de aire al alcance? Para ustedes, locos, probablemente, dijo Johnson. Me he alejado de ellos ahora, pero mi telémetro tenía al líder a 52 kilómetros. Supongo que eso pone su órbita unos 10 kilómetros por debajo de la nuestra. 10 kilómetros no eran nada a velocidades orbitales, pero el momento podría ser difícil. Si el equipo azul no lograba transferirse a la órbita inferior a tiempo para interceptar a los objetivos, tendrían que descender a una órbita aún más baja e intentar alcanzarlos o permanecer en una órbita más alta y esperar a que los desnatadores de aire volviesen a pasar por debajo de ellos de nuevo. Cualquiera de las dos maniobras tardaría tiempo en ejecutarse, y no había forma de saber cuán pronto la flota alienígena saldría de la órbita y huiría al desliespacio. Era ahora o nunca. Prepárense para la caminata espacial, dijo John. Como ya llevaban una armadura sellada, todo el proceso consistía en cambiar el suministro de aire a sus sistemas de respiración, una tarea que la computadora de a bordo realizó para John de forma automática. Tomaré el primer desnatador. Kelly tiene el segundo, Fred el tercero. Linda y el sargento ya saben qué hacer. Había una razón por la que Linda y Johnson estaban armados con rifles de francotirador de conducción de masa M99 en lugar de los MA 5C que todos los demás llevaban. Los M99 utilizaban tecnología de aceleración magnética para disparar munición de tamaño inferior a una velocidad tan alta que las balas creaban ondas de choque al pasar a través de sus objetivos. Las balas podrían no ser capaces de perforar el escudo de energía de un caza del Covenant, pero podían penetrar 30 centímetros de armadura de titanio, y en el vacío del espacio, su alcance estaba limitado solo por la precisión de la persona que disparaba. Habían sido incluidos en la carga del equipo para desalentar cualquier hostigamiento por parte de los Banshees y otras naves sin protección durante la extracción, pero podían desempeñar el mismo papel en la inserción de un ataque. 3 LEDs de estado parpadearon en verde dentro del casco de John, pero uno de ellos parpadeó en ámbar. Adelante, Linda. Los desnatadores de aire ya han desplegado sus casas, así que no habrá mucho tráfico en los hangares, dijo. El plan original había requerido que John, Fred y Kelly simplemente aparcaran sus Banshees en un hangar, luego dejaran sus AVOX en la cabina y salieran a pie. Ahora que sus Banshees habían sido desactivadas, eso no sería posible. ¿Cómo evitarás los escudos de energía? John aún no había resuelto esa parte, pero Avery Johnson sí. No tendrás que hacerlo, dijo. Los desnatadores siguen retrayendo sus conos de repulsión. ¿Y qué? Linda dijo. John se dio cuenta de lo que Johnson estaba pensando. Así que es muy difícil aspirar gas con los escudos de energía levantados. Se aseguró de que la abrazadera magnética que sujetaba la boca a su armadura trasera estaba bien sujeta, y luego alcanzó la apertura manual del dosel.
Si podemos interceptarlos antes de que aseguren los conos de recogida, no necesitaremos abordar. Pan comido, dijo Fred. Solo interceptamos una embarcación alienígena que viaja a 25.000 kilómetros por hora, nos deslizamos a través de su pantalla de casas, aterrizamos en el casco el tiempo suficiente como para adherirle un artefacto termonuclear, y nos alejamos antes de que el artefacto detone. Técnicamente, no es necesario que te alejes, dijo Linda. Pero extrañaría tus ocurrencias, así que hazlo lo mejor que puedas. Todo el mundo se va a alejar, ¿entendido? John liberó su arnés de estabilidad. Saltó en 3, 2, tiró del desbloqueo manual. El dosel se abrió y la descompresión lo sacó del Avanci que giraba lentamente. Los jets de maniobra de su propulsor comenzaron a dispararse intermitentemente mientras su computadora de a bordo trabajaba para estabilizar su tumbo. Sacó su rifle de asalto más 5C de sus soportes magnéticos y se esforzó por orientarse, tratando de mantener su mirada fija en la superficie gris de Etalán y localizar las formas gordas de cigarros que Johnson había descrito. Al principio, todo lo que John veía eran Banshees inutilizadas que pasaban a la deriva. No le cabía duda de que los élites del interior se sorprendían al ver a los Spartans saliendo al espacio en medio de su formación. Pero hasta ahora ninguno de ellos parecía estar abriendo sus propios doseles para ofrecer batalla, lo que no era de extrañar. La mayoría de los pilotos no estaban equipados para el combate con armas ligeras en 0G. Una vez que su tumbo se estabilizó, John localizó un trío de tubos púrpura, con la longitud de sus dedos, que se deslizaban por la cara gris de Etalán. Tenían centros abultados, conos visiblemente contraídos en la parte delantera y enjambres de manchas de casas que se arremolinaban a lo largo de toda su longitud. Designó la nave líder como su objetivo. La computadora de a bordo de la Mjolnir colocó un punto de referencia en su HUD que apuntaba a un sitio justo por encima del horizonte del planeta, y luego inició una quema de propulsor. Líder azul en el vector de intercepción del objetivo 1. Tiempo estimado de llegada. John se detuvo mientras la computadora ponía la figura en su HUD, y luego se sorprendió momentáneamente por lo que vio. Aparentemente, iba a requerir una maniobra de empuje constante para alcanzar el desnatador de aire. Solo esperaba que la computadora dejara algo de propelente en reserva para que pudiera acelerar después de colocarla a bot. El punto de referencia subió un poco y el tiempo estimado de llegada se ajustó al alza. 5 minutos 20, dijo John. Estaré a tus 6, reportó Avery Johnson. A 1000 metros de distancia. Negativo, dijo John. Solo tenía 2 francotiradores disponibles en este momento, y quería que cubrieran a su gente, no él. Ve con Fred Kelly. Azul 2 y 3 tienen ángulos de intercepción más cercanos, dijo Linda. Seré capaz de cubrir a los 2 durante la mayor parte del camino. La mayoría no es suficiente, dijo John. No iba a arriesgarse a perder a Fred Kelly para estar cubierto. No cuando Sam había muerto porque se había puesto delante de un perno de plasma destinado a John. De ninguna manera. Quiero a Azul 2 y 3 cubiertos por separado. John, tienes que superar el complejo de héroe, dijo Johnson. La disposición de Azul 4 hace el mejor uso, sargento. Estoy al mando del equipo azul, dijo John. Hagámoslo a mi manera. Casi desearía que pudiéramos, Johnson respondió. Pero estoy comprometido con este vector. ¿Qué estás qué? Puedes gritarme pero más tarde, ¿de acuerdo? Linda dijo. Tuve que tomar una decisión rápida, y eso fue lo que decidí. El canal del equipo se llenó de estática y el espacio se iluminó de blanco cuando una AVOC detonó detrás de ellos. Oh, sí, dijo Johnson. Fuego en el hoyo. Dejé mi AVOC en la Banshee. John no necesitaba preguntarle al sargento de Estado Mayor Johnson su razonamiento. Lo último que el equipo azul quería era dejar testigos que pudieran describir sus técnicas de infiltración, y la detonación ayudaría a cubrir las aproximaciones de sus objetivos. Si un operador de sensor perspicaz derrotara el recubrimiento ablativo de su armadura y notara que algunos contactos se alejaban de la detonación, era muy probable que se atribuyera a los escombros de la explosión y no se investigara más a fondo. John suspiró. Estaba empezando a acordarse de Crowther, concentrándose en cuánto control tenía en vez de en hacer el trabajo. Bien pensado, sargento. Lo imaginé. El tono de Johnson era medio divertido y medio irritado. El viejo tiene algunos trucos bajo la manga. A estas alturas, el líder de los desnatadores de aire estaba a tan solo una docena de kilómetros por detrás de John y a unos 5 kilómetros por debajo de él, en una posición en la que podía echarle un vistazo sin tener que girar el casco a su alrededor.
Se había hinchado hasta la longitud de su brazo, y para él se parecía más a un cigarro preñado que a un cigarro con mucho relleno. Su casco estaba forrado con bandas de luces azules, que ocasionalmente parecían retorcerse o parpadear mientras un caza escolta pasaba por encima. Las propias naves caza no eran más que motas, demasiado pequeñas para identificarlas y una indicación de lo masivo que era en realidad el carguero de municiones. El cono en su proa se había contraído hasta aproximadamente la mitad de su diámetro anterior. Ahora parecía que se deslizaba lentamente hacia el interior de la propia embarcación. Aún más alarmante, la popa arrastraba un tenue resplandor azul, una señal de que estaba encendiendo sus reactores y preparándose para salir de la órbita. El tiempo estimado de llegada del HUD de John le dio casi 3 minutos para interceptarlo. Observó el cono cuidadosamente, tratando de averiguar qué tan pronto estaría completamente retraído, ya que probablemente sería cuando la enorme embarcación reactivara sus escudos de energía. La construcción del cono parecía tan extraña como todo lo demás sobre los alienígenas. Por lo que John podía ver, consistía en 8 postes flexibles que ocasionalmente chispeaban y crepitaban con energía cuando eran arrastrados hacia la proa del desnatador de aire. Los paneles de gasa entre ellos parecían arrugarse como tela en un momento y parpadear como luz al siguiente, y desde el ángulo de John, no podía ver si se desvanecían en la proa con los postes o si simplemente se desvanecían en la nada. El cono había disminuido a 1/4 de su longitud original cuando las motas de los cazas comenzaron a derramarse por los lados del desnatador de aire. Al principio, John temía que regresaran al hangar para prepararse para romper la órbita. Pero cuando una cuarta parte de ellos permaneció en posición sobre la embarcación, se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. El misterio se resolvió unos momentos más tarde, cuando un par de siluetas en forma de campana aparecieron sobre las nubes de ceniza de Etalán. Los escoltas de la punto de fuga se acercaban en una órbita retrógrada de baja altitud. Las dos Razors estaban involucradas en operaciones de recuperación, sacando a los equipos verde y dorado de la órbita baja después de sus ataques. Pero, por supuesto, el Covenant no lo sabría. Los alienígenas asumirían que las dos naves se estaban preparando para un ataque en su carguero de municiones. John no había planeado que las operaciones de recuperación sirvieran de distracción para el ataque del equipo azul, pero estaba agradecido por cualquier ayuda que pudiera obtener. Lanzas de luz comenzaron a correr de un lado a otro cuando los dos lados abrieron fuego el uno contra el otro. Los ataques humanos parecían venir de la nada, aunque John sabía que era solo una ilusión. Cada merodeador estaba siendo escoltado por algunos de los Baselars de la punto de fuga, pero las naves caza del UNSC eran demasiado pequeñas para ser visibles a una distancia tan extrema. Cuando el tiempo estimado de llegada del HUD de John llegó a 2 minutos y 37 segundos, la computadora de a bordo emitió un sonido de advertencia. Apagó su propulsor principal y usó los jets de maniobra para girarlo, de modo que estaba descendiendo hacia el punto de intercepción al revés. 2 segundos más tarde, volvió a encender el propulsor principal y lo disparó con fuerza, desacelerándolo en preparación para sincronizar órbitas con su objetivo. Ningún sistema de ocultación era perfecto, e incluso los deflectores ablativos fijados a su propulsor no podían ocultar el repentino calor de una explosión de triaminohidrasina que apuntaba directamente a un enemigo en alerta. En el siguiente latido, un puñado de manchas de casas salieron del pequeño enjambre que mantenía su posición por encima del desnatador de aire y se dirigieron hacia John. Solo había 8 de ellos. Pero cuando la única arma antiaérea de un soldado era un rifle de asalto más 5-6, la acción evasiva era imposible porque estaba en un vector de intercepción que no podía ser variado. Eran 8 casas de más. «Sargento, ¿está viendo esto?» «Claro que sí», dijo Johnson. «¿Quieres que haga algo al respecto? ¿O preferirías manejarlo por tu cuenta?» Las preguntas señaladas fueron obviamente un recordatorio del intento de John de anular la decisión de Linda de hacer que Johnson lo cubriera, pero el astuto sargento no era de los que se restregaban en un error sin ninguna razón. Estaba tratando de enseñarle a John una lección que no olvidaría, y a John no le habría importado tanto, si no fuera por el infierno que se le iba a desatar. «Solo dales algo de qué preocuparse», dijo John. No pudo evitar pensar que Fred o Kelly podrían estar enfrentando la misma situación en este momento sin apoyo, pero no había nada que hacer al respecto, excepto confiar en el juicio de Linda. «¿Puedes decirme qué clase de casas son?» «Banshees», dijo Johnson. «Los Seraphs fueron tras los merodeadores». «Eso es algo, supongo».
Los cazas Banshee eran más pequeños, estaban ligeramente armados y eran mucho menos resistentes que los Seraps, principalmente porque los Seraps tenían un escudo de energía. ¿Todos ellos? Todos los que puedo ver a través de esta mira, contestó Johnson. Disparando por encima de ti. Sin movimientos bruscos, líder azul. No hay problema. Los movimientos repentinos podrían ser catastróficos durante una maniobra activa del propulsor, ya que podrían desplazar el centro de gravedad del viajero y enviarlo en espiral fuera de control a medida que su boquilla del propulsor apuntaba en diferentes direcciones. Si eso ocurriera, su computadora de a bordo tomaría el control y volvería a controlar su vuelco en unos pocos segundos, pero para entonces, John estaría fuera del vector y sería completamente incapaz de interceptar al objetivo. Continuó observando entre sus pies mientras se acercaban las Banshees. Estaban viniendo directamente hacia él ahora. Sus brillantes emisiones les hacían parecer 8 aureolas del tamaño de una cabeza de alfiler que se elevaban bajo sus pies. El escape de su propulsor era oscuro pero caliente, y creaba ondas de distorsión que hacían que los gehilos parecieran saltar y rebotar a medida que se acercaban. Uno de los gehilos se desvió, ya sea golpeado por el fuego del M99 o reaccionando a él. Luego se curvó y descendió hacia el desnatador de aire. No parecía posible que Johnson hubiera golpeado la nave a un alcance que probablemente superaba los 50 kilómetros, pero no vio otra explicación para la repentina partida de la Banshee. ¿Lo conseguiste? ¿Desde aquí hasta el final? Estoy bien, pero no. Johnson se cortó cuando las Banshees abrieron fuego, escondiendo sus gehilos detrás de un cegador chorro de pernos de plasma. John, aborta. Negativo. Los pernos de plasma del Covenant comenzaron a pasar por todos lados, pero no muy de cerca. Seguía siendo un objetivo pequeño, y el enemigo aún estaba muy lejos. Sigue disparando. El aluvión de plasma continuó intensificándose, y John perdió de vista al enemigo detrás de lo que se había convertido en una columna de fuego blanco que hervía a su alrededor. Comprobó su tiempo estimado de llegada y se dio cuenta de que nunca sobreviviría los 2 minutos que le llevaría sincronizar órbitas, y mucho menos el tiempo que le llevaría realizar una maniobra de proximidad y aterrizar en el casco del desnatador de aire. Eventualmente, el alcance descendería hasta el punto en que los cañones de plasma de las Banshees se volvieran precisos. Por supuesto, el objetivo de Johnson con su M99 también se haría más preciso, pero todavía había 7 Banshees y solo un Johnson. Con la esperanza de oscurecer algunos de los sensores de puntería del enemigo, John vació el lanzagranadas del MA-5C. El aluvión de plasma se detuvo por un momento, y luego se reintensificó rápidamente cuando las Banshee recuperaron la señal de calor de su propulsor. En respuesta, John apagó el paquete de propulsión y el punto de referencia de su HUD comenzó a desviarse mientras la computadora de a bordo luchaba por calcular un nuevo vector de sincronización. Pero John no necesitaba sincronizar órbitas, solo necesitaba interceptar el desnatador de aire durante un segundo. Disparó un jet de maniobra, girando alrededor de sí mismo, de modo que su propulsor principal ya no apuntaba hacia las Banshees que se acercaban, y la fuente de fuego de plasma que se acercaba rápidamente se hizo más difusa a medida que perdían los datos de su objetivo. John respiró un poco más aliviado, y luego sintió el impulso de un jet de maniobra cuando su computadora de a bordo lo puso en un nuevo curso de interceptación. El tiempo estimado de llegada en su HUD había bajado 40 segundos, y se encontró con menos de 1 minuto antes del impacto. John, te he perdido, dijo Johnson. ¿Estás? Sigue disparando. John abrió el panel de control de la Abbott y comprobó su nuevo tiempo estimado de llegada, 50 segundos, y luego introdujo un retardo de 30 segundos. Puso el gatillo en automático, pero no inició la cuenta atrás. Y establece un vector de evasión. En unos 40 segundos, no querrás estar a menos de 5 kilómetros de ese desnatador. John. El tono de Johnson era de preocupación. John, ¿qué demonios estás haciendo? John mantuvo la mirada en su lectura del tiempo estimado de llegada. No podía permitirse el lujo de arruinar el momento. 36 segundos. Hijo, escúchame, dijo Johnson. No seas un maldito héroe. John realmente deseaba que el sargento de Estado Mayor se callara para poder concentrarse. La lectura del tiempo estimado de llegada llegó a 31 segundos. Inició la cuenta atrás de la Abbott y sintió una emoción de satisfacción cuando destrellaron 30 en el mismo instante que su lectura de tiempo estimado de llegada. Debajo de él, el desnatador de aire se había hinchado hasta el tamaño de una Azmongose.
Las paletas de gasa que tenía enfrente se habían replegado tanto en la proa de la embarcación que parecían más una taza que un cono, y el hinchado casco ondulaba como una bolsa de helados redondeados llena de líquido. 1 kilómetro o 2 por encima del casco, John podía ver las figuras en forma de lágrimas de los cazas de escolta que quedaban barriendo en un patrón de búsqueda cada vez más amplio. Claramente se les había advertido que esperaran su llegada. Si pudieran verlo desde su posición, podría parecer un pequeño insecto cayendo en la boca abierta de un pez enorme, excepto que, para cuando el pez llegara a él, ya estaría muy lejos de él y en su lugar habría una sorpresa. John separó la voz de su montura magnética y la dejó flotar libremente. El dispositivo estaba en el mismo vector de interceptación que él, así que incluso si los cazas enemigos lo eliminaban, la voz probablemente destruiría el objetivo. John verificó el tiempo estimado de llegada de su HUD. De hecho, casi podía garantizarlo. Maldita sea, contéstame, John. Estoy aquí, sargento. John activó su propulsor primario y disparó más allá del desnatador de aire, apenas 7 kilómetros por encima de su casco dorsal. Pero, sargento, con todo respeto, tiene que dejar de tratarme como a un niño. Lo que sea que Johnson contestó, se perdió por la explosión de estática. El espacio destelló de blanco por todas partes menos delante de John, y su HUD mostró que la temperatura de la carcasa de la armadura Mjolnir subía muy por encima del nivel de peligro. Sin embargo, las prioridades. Mientras su HUD siguiera funcionando, él seguiría vivo.